¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, las 10 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y a esta hora lo que siempre hacemos es tratar de forjar, tratar de pegarnos a lo que son las preguntas, las claves, las más importantes, aquellas que potencialmente podrían arrojar alguna respuesta para este momento que atraviesa la República Argentina y que atravesamos todos en sociedad. Y en función de eso, lo primero que quiero proponerle esta noche, así casi le diría en una especie de giro creativo, es preguntarle si acaso el expresidente Macri no defaulteó ya una verdadera deuda para todos los argentinos. Ya sé que usted me va a decir, mire Guarino, yo sé que usted me habla de la deuda social y está claro que sí, prometió y no cumplió. Mire, peor todavía, prometió y empeoró la situación de muchísimos argentinos en los últimos años. Y me parece que sobre eso no hay duda. Es más, le diría, hay casi una especie de tabla comparativa donde uno podría ir listando un indicador tras otro, tanto relacionado con lo social como también con lo económico, y seguramente en la comparación que podría hacerse entre fines del 2015 y fines del 2019, bueno, uno tendría allí un saldo negativo en la totalidad de los indicadores. Y usted sabe que esto es fácilmente chequeable y que lo hemos hecho una y otra vez. Pero claro está, yo hablo de la cuestión financiera, que es lo que nos atañe, que ha sido lo que nos ha tenido en vela, en la incertidumbre permanente en los últimos días y sobre los cuales se ha manifestado incluso la propia oposición política, que había estado en el poder en algún momento, ¿no? Por supuesto, a ello hacemos referencia. Y en ese contexto déjeme preguntarle algo, ¿no? De vuelta, ¿acaso no habrá sido el expresidente Macri el que incurrió, no en uno, sino en dos defaults consecutivos? El primero es fácil de ver. El primero forma parte del esquema inicial en el cual arrancó el gobierno del expresidente Macri. Apertura de las importaciones, de regulación de la cuenta capital. Directamente usted se acuerda lo que ha sido la secuencia de medidas que se tomaron para tratar de, yo diría, de poner en marcha el liberalismo puro, pero al mismo tiempo tratar de quedarse con amplios sectores de la economía argentina. Y en función de eso, algo que uno veía, que era que todo lo que era el desarrollo del plan económico se financiaba con deuda. Y que en función de eso, bueno, que en algún momento esos dólares tenían que volver a generarse. Si uno tomaba deuda en el exterior, y se tomaron durante los 2 primeros años de mandato del expresidente Macri alrededor de 80.000 millones de dólares de deuda, que esos inversores en su momento, que traían los dólares al país, iban a querer ver cómo era el programa económico para el repago de esa deuda. Cualquier acreedor lo sabe. Prestás un dinero y lo que querés ver es la capacidad de pago y de repago de esa deuda. Bueno, lo que terminó pasando fue el primer default del cual yo le hablo y del cual nadie habla, que es directamente que cuando los inversores, los fondos de inversión, aquellos que venían a poner esa tasa de interés en pesos exorbitante, se dieron cuenta que el plan económico, el programa económico, ese plan que hoy exige la oposición política, pero que puso en su momento en marcha el expresidente Macri, cuando ese plan no generaba los dólares porque los perdía, porque se les permitía a los exportadores liquidar esos dólares en el exterior y no traerlos al país durante 10 años. ¿Usted recuerda eso? Durante 10 años se les permitía tener los dólares afuera del país, al sector, al principal sector que proveía de dólares a la Argentina. Y bueno, cuando todo eso tenía lugar, lo que uno se preguntaba es ¿cómo va a ser este gobierno para repagar esa deuda que sigue tomando permanentemente? Claro, esas preguntas se le hicieron también los inversores. Y en su momento se dieron cuenta de que eso no iba a suceder. Y está claro que vinieron a exigirle a la Argentina, bueno, el repago de esos bonos, devolveme los dólares que te presté con los intereses en pesos de tu plan económico. Y en ese punto los dólares ya no estaban, los dólares no alcanzaban. La propia dinámica de la economía lo que exigía era, bueno, que ingresase muchas más divisas de las que ingresaban. Había apertura total de las importaciones, había una merma de las exportaciones. Bueno, allí fue el primer default. Cuando se dieron cuenta que no podían pagar eso, golpearon las puertas del Fondo Monetario Internacional. Claro, y a partir de allí, lo que usted ya sabe, nosotros ya hemos hablado infinidad de veces de esto. Lo que usted ya sabe es, se cerró un acuerdo que fue un acuerdo impagable desde el momento cero. Y ahí tenemos el segundo default del expresidente Macri. Nadie que hubiese concertado ese acuerdo, este año le tocaba pagar 19.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares. Bueno, nadie que hubiese concertado ese acuerdo
donde este año se pagaban 19.000 millones, donde el año que viene se tenían que pagar otros 20.000 millones de dólares. Bueno, nadie podía sostener seriamente que eso se podía pagar. Y entonces la trampa estaba conformada. Yo no lo quiero cansar, usted ya me ha escuchado infinidad de veces hablar de lo que ha sido la responsabilidad del expresidente Macri, pero también del Fondo Monetario Internacional en esto. Y esto hay que marcarlo muy claramente. Lo que quiero hoy es proponerle que la Argentina en los últimos días zafó de la trampa. Solamente eso, no hay nada para festejar, no hay nada para aplaudir. Es más, uno quisiera que el gobierno, bueno, que no cantase victoria, ¿no?, con todo esto. A pesar de que la verdad ha tenido, y esto me parece que es importante, seguramente hoy lo vamos a discutir, ha tenido la pericia suficiente para salir airoso, por lo menos de esta trampa tal como estaba planteada, uno podría decir planteada, donde cualquier decisión que se tomase iba a ser igualmente dañina, y donde el gobierno optó por la que menos daño se suponía que le infligía no a todos los argentinos, sino a aquellos argentinos que menos tienen, que son muchísimos en nuestro país. Porque siempre las crisis las terminan pagando los mismos, usted ya sabe. Y porque evidentemente cuando viene el Fondo Monetario siempre terminaba exigiendo lo mismo, como probablemente termine exigiendo más adelante. Solamente que ahora, por lo menos en el corto plazo, pareciera que las condiciones fueron distintas. A partir de este punto, lo que quiero marcarles es lo que viene. Pero antes quiero compartir con usted cómo el presidente de la Nación anunciaba hace algunos días nada más, bueno, que se había cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles. Y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe. Mire, la realidad es que desde todo punto de vista lo que planteó el ministro de Economía Martín Guzmán era cierto, y es cierto. Es decir, la Argentina, de haber optado por el default, entraba en un camino totalmente desconocido, y esto hay que marcarlo muy bien. Es decir, primó la responsabilidad. Pero esto no inhibe de que uno pueda avanzar en varias cuestiones. Por ejemplo, en el grado de responsabilidad del gobierno anterior. Además, en exigir que se cumpla lo que dice la Constitución Nacional. Además, bueno, en tener una nueva ley como se tiene, donde cualquier discusión en el marco de lo que es la política de endeudamiento debe ser llevada al Congreso. Usted ya sabe, va a haber que llevar este acuerdo al Congreso, un acuerdo que todavía no está cerrado. Esto también es importante que usted lo sepa. Ahora, cuando uno repasa en los últimos días, bueno, ¿qué piensan quienes forman parte del Frente de Todos? ¿Qué piensan quienes están en la vereda de enfrente, políticamente hablando del Frente de Todos? Uno encontraba una especie de vidriera, de muestrario de críticas, ¿no? Por izquierda y por derecha. Estaban esas críticas que yo, por supuesto, las traigo y bienvenidas sean para discutir, pero esas críticas que uno podría considerar que son con poco raigambre, yo le diría casi con poco apego a la realidad, ¿no? Que proponen verdaderas empresas, verdaderas batallas, donde ni siquiera se mide la correlación de fuerza y donde se omite claramente que el sistema financiero internacional, bueno, no es justo. No es equitativo, donde hay jerarquías y donde por supuesto hay países que tienen una preponderancia muchísimo más importante. Están aquellos que
buscaban y siguen buscando el camino de la judicialización de la deuda. Y está muy bien que así sea, pero claramente no era una salida de corto plazo. Y todo esto hubiera generado, usted ya sabe, incertidumbre cambiaria, una corrida contra el dólar. Lo dijo el presidente en el día de ayer, y hoy es parte de las entrevistas que publican algunos matutinos, ¿no? Decía el presidente, bueno, si yo hubiera optado por el default, mañana teníamos que tener feriado cambiario, porque entonces el dólar se iba a disparar y el shock inflacionario, ¿a quién iba a afectar? Y esa es la gran pregunta que hay que hacerse también, ¿no? Hay un mundo de realidades, hay un mundo de variables que siempre hay que contemplar. Por izquierda estaba la crítica, por supuesto. Se cerró un acuerdo con el Fondo Monetario que va a ser dañino. Está clarísimo que así es. ¿O usted lo vio contento al presidente cuando lo anunció? Bueno, claramente no hay nadie que esté contento con esto. Por derecha ya sabemos cómo es, ¿no? Se le pide un plan económico que sea igual al que el Fondo Monetario ha exigido sistemáticamente en todos los países donde entró. Y quizás aquí es la variable que yo quiero marcar esta noche. Hay pequeñas diferenciaciones que son importantísimas, que son relevantes, sobre todo en el corto plazo, que es donde el propio Fondo Monetario muchas veces termina ahogando, termina asfixiando a los países. Y entonces en ese contexto esto se dio. Aparte, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, lo que decía el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Escúchelo. El fondo debería de cargar con la responsabilidad de haber tomado una decisión que estaba fuera del juicio económico. Pero tengo sentido, lo que pide es tiempo y no tener que hacer un sacrificio que él dice que paraliza. Si prospera, a la larga podrá pagar, si no, va a estar como paralizado. Este es el dilema que existe por delante. Y no que pertenezco a las colectividades que viven y que una Argentina postrada no le conviene a nadie, no le conviene a los vecinos, no le conviene al mundo. Bueno, lo escuchó a Pepe Mujica, ¿eh? Una Argentina postrada no le conviene a nadie. Y lo que yo quería comentarle era precisamente eso. Esto también era parte de la trampa que se dejó. Esto también no era solamente el préstamo del Fondo Monetario o la total imposibilidad de pagarlo. Era también la chance, la tentación de ir directamente a un default, que tenía, mire, yo creo, un impacto muchísimo más negativo y tenía todo lo malo que puede llegar a tener incluso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Incertidumbre, tenía probablemente recesión de la Argentina, lo dejaba fuera de la Argentina de cuestiones tan centrales como puede llegar a ser, por ejemplo, la inyección de fondos que le va a terminar dando Rusia a través de inversiones, China a través de inversiones, y además es noticia de último momento que el gobierno argentino le va a pedir la ampliación de un swap de monedas, va a fortalecer las reservas del Banco Central, va a poder intervenir en el mercado de cambios de una forma, yo le diría, con mucha más contundencia. Y en ese contexto está la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Hay un Fondo Monetario que no impuso condiciones, las típicas que le impone a los países, pero también hay un Fondo Monetario que va a estar atento y que cada vez que uno le dé un centímetro va a querer avanzar. Ahí el gobierno va a tener que moverse con inteligencia. Está claro que la apuesta fue por el crecimiento, que la apuesta es, miren, déjenme crecer por lo menos los próximos 4 años, yo no voy a tener que hacer desembolsos, pero está claro que todavía después queda la deuda por pagar y que van a ser muchísimos años con el Fondo Monetario pegado. Ahora, cuanto más se crezca, menos gravitación va a tener ese Fondo Monetario. Si te dejan crecer en los próximos 4 años, el problema de la deuda disminuye, por lo menos en términos relativos, por lo menos de lo que significa hoy esa deuda para todos los argentinos, totalmente impagable. Y entonces uno entiende que quizás de todas las alternativas que tenía el gobierno, esta ha sido la más sensata. Pero de vuelta, no hay nada para festejar y por supuesto no hay nada para aplaudir. Lo último que quiero marcarle es que
así como yo hablaba de las preguntas al comienzo, me parece que cambia la calidad de las preguntas. Que ya la pregunta no es, ¿vamos o no vamos a un default? Que ya la pregunta no es, ¿pega el gobierno un devaluazo o no lo pega? Que las preguntas a partir del día de mañana son otras. Y quizás tienen que ver con la política económica y tienen que ver con la soberanía y tendrán que ver con la capacidad del gobierno en términos políticos para llegar en el mejor estado posible a las próximas elecciones. Y todos sabemos cómo se ganan elecciones, que es tratando de darle, bueno, todos sabemos cómo es ganar elecciones para un sector de la política, que es tratar de darle mayor cantidad de derechos y garantías a los millones de argentinos que hoy por ahí no los tienen, o a los millones de argentinos que hoy no tienen suficiente para llegar al final del día. Y entonces ahí hay un desafío que a mí me parece interesante para marcarle. Son los desafíos que vienen, no son los que teníamos hasta ahora, no son los que tuvo Alberto Fernández hasta ahora, manejar una pandemia, darle de comer a millones de personas en la Argentina. Así asumió Alberto Fernández, usted lo recuerda. No fue la reestructuración de la deuda, o no es ahora, pero sí ha sido en el pasado. La primera de los inversores privados, la segunda ahora del Fondo Monetario Internacional. Fíjese cómo van quedando cosas al costado y esto nos habilita a ¿qué? Bueno, plantear las preguntas que le venimos reclamando al gobierno desde hace ya muchísimo tiempo. Ha quedado un poco más despejado el camino. No digo que esté despejado del todo. Vamos a tener una oficina del Fondo Monetario, ya la tenemos aquí en la República Argentina. Y hay un señor que todos los días abre la puerta, abre la ventana, saluda y pregunta. Y vamos a tener un control cada 3 meses, sí, y vamos a ver cómo va a ser eso. Pero lo que no podemos dudar es que cambian la calidad de las preguntas. Y esperemos también el tipo de las respuestas. Porque déjeme preguntarle esta noche para terminar, si acaso el compromiso que se toma con el Fondo Monetario, y lo entendemos perfecto, pero que no le marca a la Argentina qué políticas tiene que aplicar, sino sencillamente le marca resultados que tiene que cumplir, y esto es importantísimo. Bueno, no abre un escenario para el gobierno donde pueda sumar recursos en lugar de hacer un ajuste. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo se suman recursos? Mire, con las cuestiones que el gobierno no ha atacado hasta ahora y que por supuesto el gobierno anterior no solamente no atacó, sino que hizo todo lo contrario. Por ejemplo, una distribución progresiva de los impuestos en la Argentina, cobrarle más a aquellos que más tienen, que es un recurso bastante sensato, por cierto, pero poco aplicado. Entonces, cobrarle más a aquellos que más tienen, pero hay muchísimas cosas. Yo había tomado algunos apuntes. Bueno, ¿qué pasa con la evasión impositiva? Los millones de argentinos que no pagan impuestos, y no estoy hablando de gente que no tiene, sino muchísimas personas que tienen un patrimonio enorme y no pagan impuestos en la Argentina. Y entonces la pregunta es, acá no hay una salida para el gobierno, no hay una salida por el lado del crecimiento, por el lado del desarrollo, por el lado de lo que es un shock redistributivo de la riqueza. Está claro que el contexto no es el mejor, pero también que el desafío ahora se redobla, que el desafío es más importante, que el desafío es el doble, porque hay un Fondo Monetario que exige, pero al mismo tiempo tiene que haber un gobierno que se muestre competitivo para llegar a las próximas elecciones y sobre todas las cosas para garantizar mayor cantidad de derechos y mayor cantidad de garantías para millones de argentinos. Acompáñeme porque... sí, señor director, ¿me acompaña? Sí, me dijo que no, pero me hace como una broma en el... Me hace siempre el mismo chiste. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. A las y los caníbales. Esa. Bueno, qué discusiones. Tenemos muchísimo material, muchísima información para compartir. Edgardo, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Llegaste al final. Estaba bien, Edgardo. sí, Edgardo me llega. Edgardo y Liliana, les contamos algo a quienes nos están viendo. Me llegan tarde, o sea, no me llegan tarde, me llegan al límite. Media digamos. falta tenés que poner. No, pero yo. Pero empieza el programa y estamos sentados, Edgardo. Bueno, cada uno como El tema es que quiera. estamos- Casi me muero, tuve un accidente violento. Tenés hecho el rojo, me dicen, el pelito, sí. Ay, sí, Bien. una mechita roja. Te queda Está muy bien, El te sí, gusta. presidente que divino, tenía divino. la filmación tenía el cosito blanco, viste que lo filmaron. ¿Qué cosito blanco? ¿Y no viste el bigote que sale el bigote? Ah, bueno. Bueno, se vacunó Charly García, ¿lo vieron? Se dio la tercera. Sí, Pero se porque dio. se negaba, ¿no? No, Ah, sacaron la foto una ahí nota de color, en el auto, claro. exactamente. Natalia Salvo, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo noches. estás, Julián? Buenas noches. Bueno, ¿todo bien? Bien, vos sabés que te escuchaba Sí. hablar de las cosas que restan o faltan y cómo se modificaron los interrogantes. Y la verdad que una de las cosas que faltan es justamente que no queden impunes aquellos que contrajeron sin lugar a duda esta deuda en contra con lo que lo establecido, Sí. incluso en el mismo estatuto del FMI, pero también con lo que dice nuestra propia Constitución Nacional. Hay una causa actualmente
que investiga la administración fraudulenta, infiel, la defraudación por parte, en esta casa están imputados Duhovne, Sí. y los 3 presidentes de quien fue del Banco Central, Sandleris, Caputo y Sturzenegger. Y la verdad que me parece muy importante porque siempre se sustrae lo judicial a lo económico, y lo hemos hablado en varias oportunidades. La impunidad permite que esta criminalidad organizada en materia económica no vuelva a suceder. Así que es otro llamado más al Poder Judicial. Bueno, ya los veo, allá se están preparando, están haciendo el precalentamiento, Carlos Rosansky y José Ignacio Vasco de Mendiguren, que ya van a estar en un minuto nada más aquí. ¿Tienen frío o estamos bien? ¿Quieren que pida? Sí. Porque tenemos acá, ya todos saben, ¿no? Que tenemos un caño. Yo iba a venir con pullover y me lo olvidé. Acá hace falta un sobre todo, te digo. Pero Yo tengo un saquito acá, lo tengo guardado. ¿Querés que se lo pase se lo paso a Edgardo? ¿Querés, Edgardo? Por las Se lo dudas, paso. mi mamá Han me dice, engrifado Ubeira mi mamá acá suele también, decir, recordarás. lleva el saquito y yo... Ubeira se ha llevado unos buenos resfríos y ha quedado pálido en los últimos minutos del programa. Esto hay que marcarlo. Señor director, si puede, nos apaga un poquito el aire, nos baja un poquito para poder hacer el programa más tranquilo. Gracias. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Señor Edgardo Moca, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, muy bien. Muy impactado porque es un acontecimiento lo que estamos viviendo trascendente, ¿no? Y contradictorio, porque es evidente lo que comparto lo que vos decías en tu editorial. No se sale con solamente gestos de voluntad, sino que se salen con gestos de responsabilidad, de asumir una realidad, y creo que el gobierno lo manejó dentro de la terrible situación que dejó como herencia al macrismo con inteligencia. Ahora hay que remar en un mar de dulce de leche, no hay que tampoco creer que esto es una especie de apertura fácil para un proyecto de desarrollo. Esto es duro, pero creo que hay condiciones para llevarlo con éxito. Al gobierno le pasó parecido a lo de las PASO, ¿no? Que la expectativa era tan tenebrosa, tan oscura en algún punto, que cuando el resultado no lo fue tanto, bueno, parecía que había también cierto alivio. Y me parece que tiene que ver con, una cosa era lo desconocido, declarar un default, y empezar a ver mucho de lo que ya sabíamos, que es que ni siquiera China, Rusia, que forman parte del Fondo Monetario, y con inversiones comprometidas, la Corporación Andina de Fomento, que en el mismo día anunció, el Banco de Inversiones de Europa, que en el mismo día que se firmó el acuerdo, la carta de intención con el Fondo Monetario, o por lo menos el comunicado del fondo, bueno, anunció directamente inversiones. Es decir, la verdad es que ahí eso es importante porque fortalece al gobierno y no es la misma línea que los Estados Unidos y el Fondo Monetario. Son otros inversores, claramente en un mapa totalmente distinto, ¿no? Un sistema multipolar. Y bueno, ahí me parece que hay un acierto. Liliana Gendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo Lo estás? veo de muy buen humor hoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, sí, comí livianito, tomé mate, cafecito, estuve con el diario, con Ámbito durante todo el día, estuvimos trabajando. Después les voy a contar algunas noticias que realmente van a generar impacto en el día de mañana y que ya estamos adelantando. Pero bueno. Tenemos muchas cosas para hablar, ¿no? Tenemos mucho para hablar. Retomo algo que decía acá Natalia. Ustedes saben, el viernes hubo, además lo veíamos al Pepe, República Oriental del Uruguay, una movida muy importante de las hermanas uruguayas al grito de que arda, basta de esta cultura de la violación. Y hubo un movimiento de la sociedad uruguaya muy importante, no solo en Montevideo, sino en todos los rincones de la República del Uruguay. ¿Por qué lo asocio con Natalia? Porque creo que, y recuerdo a Eduardo Valdés que el domingo pasado decía, ¿por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que apoyar la marcha el 1F? Sí. Por estas cosas. Eduardo lo hacía para que no se banalice el espionaje, eso fue lo que dijo. Yo lo voy a hacer y convoco a todas las feministas a que vayamos a esa marcha, porque basta de la cultura de la violación, basta de castigar mujeres, basta de castigar disidentes sexuales. Convoco al feminismo y de todo. No leer causas, De no leer las causas, de tener expedientes dormidos, pero además realmente convoco a las compañeras radicales, a las del PO, incluso a las de Juntos por el Cambio, con las que marchamos para hacer que la Marea Verde convierta en la ley del aborto eso que fue. Lo logramos juntándonos. No puede ser un tema partidario. De ninguna manera. La justicia nos ataca, la justicia niega nuestros derechos, el sistema judicial es corrupto. Salgamos a la calle a denunciarlos porque tienen que cambiar y no deberíamos
queridas compañeras, perder esta oportunidad. Vos decís, Liliana, y ya lo voy a saludar a Pedro, que la movilización del 1F, hay sectores, por ejemplo, de los medios que la quieren partidizar. Totalmente. Sí, y he que eso escuchado la desvirtúa. La desvirtúa, he escuchado a algunas compañeras que sienten que no pueden ir porque entonces esto, además lees los titulares de los diarios y que dicen, la marcha contra la Corte del Gobierno. Bueno, hola, no, mira, no es contra la Corte, es la Corte, el sistema judicial y tenemos un listado de todo lo que no debe suceder en una república que quiere ser democrática. Sistema judicial es vergonzante y la verdad es uno de los poderes más desprestigiados, lo venimos diciendo desde hace años. Argumento que choca de bruces con decir que es una marcha partidaria, porque casi el 90% de las personas descree de este Poder Judicial y de esta Corte Suprema de Justicia. Y la verdad que es absolutamente antirrepublicano y antidemocrático suponer que hay un poder del Estado que no puede ser cuestionado por el destinatario final, que es el pueblo. Eso es realmente horroroso. Pero vamos a volver, por supuesto, sobre ese tema, porque es uno de los temas de nuestro programa. Pedro Peretti, ahora sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Pedro me viene, cuando arranca el programa, todavía no arranca, minutos antes, me dice, te traje algo. Y me empieza a mostrar cosas y le digo, Pedro, ¿por qué no me llamas a la tarde y me contás que me vas a traer todo esto? En el último minuto me muestra, ¿querés hacer un pequeño adelanto de algo, de todo lo que trajiste? Bueno, no sé. Una ventita. Puede ser, trajimos el agujero negro del comercio exterior con China. ¿Cómo no se pesa y cuál es la diferencia? Que fue constatada durante la gira de Mauricio Macri cuando fue a China en el 2017. Casi 4.000 millones de dólares de diferencias. Muy grande. ¿Cuánto? 4.000 millones. Mire, ¿pero qué es? Público. Pesamos acá. Entre lo que tiene registrado el gobierno argentino y lo que tenía registrado el gobierno de China, había 4.000 millones de dólares de diferencia. Qué bárbaro. Y dijo, la periodista que hace la nota, dijo, bueno, no es con el único país que la Argentina tiene diferencia. Lo digo esto porque hay muchos funcionarios que me pararon el otro día y me dijeron, no, bueno, está la balanza, está esto, está aquello. Mirá, está todo lo que vos quieras. Lo concreto que hay que revisar toda la normativa del comercio exterior de Macri. Y espero que el gobierno no se deje llevar de las narices de la cadena agroindustrial y se pare de frente ahí, porque dijo el ministro Guzmán que parte para pagar la deuda externa salía de controlar el lavado y la evasión fiscal en la República Argentina. Ahí hay miles de millones de dólares. Yo no arriesgo la cifra. Solamente digo que hoy Miguel Pese, que festejó el arreglo y se atrevió a decir que podía ser reelecto gracias a ese arreglo, Alberto Fernández, digo. Bueno, debe hacer mucho que no sale del Banco Central ese hombre. Dijo que hoy el déficit fiscal comercial... ¿Vos querés decir que está en un tupper? Hoy, ¿qué desayunaste, Pedro? Para saber, no, te veo como... Todo dato, dato, absoluto, Pero después vamos a... Dato como el de cómo se perseguía a los militantes kirchneristas en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿Cómo? Lo podemos traer, acá está, mirá. ¿Cómo le hacía los seguimientos? Sí. Daniel Ravetino, militante del FTB, líder de la Cámpora, de Varadero, amigo de Petri Conti, y todo, incluido C5N. Cómo se lo seguía C5N en los actos de Cristina y cómo se lo paró, por ejemplo, a la gente que iba de la segunda circunscripción electoral a apoyar a Cristina 6-7 veces antes de llegar. El seguimiento minucioso que había, que contrataron, la empresa que contrataron. Tenemos todo, Tenemos para todos los gustos hoy. Bueno, a ver, señor director, ya voy a presentarlo a Carlos Rosansky y también a José Ignacio Vasco de Mendiguren. Bueno, ya lo saludo. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Hola, Julián, un placer. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta Por noche. Para arrancar solamente, porque a modo de degustación, viste que siempre te arriman algo, para ir picando, esta es la declaración de María Eugenia Vidal, horas después de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciase el acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, señor director. Hubo muchas señales contradictorias esta semana, ¿no? Entonces, la verdad es que esperaba que se acordara, pero no sabíamos si iba a lograr. Creo que llevarlo al límite del día que había que hacer el pago nos generó mucha incertidumbre y angustia a todos los argentinos. Bueno, el Vasco ya hizo como el gesto. Vasco, ¿qué pasa? ¿Qué querés que te diga? No, pero cuando alguien está negociando, no es que tiene que ser a lo mejor al último día. Tiene hasta que levantarse y irse. Una negociación es tensar. Ahora, yo le pregunto a María Eugenia, porque tengo respeto por eso. Sí. ¿Cuándo se enteró
que su gobierno la había endeudado en 45.000 millones de dólares. ¿Sabe cómo se enteró? Por una conferencia de prensa de Macri que duró 15 minutos. Por eso hoy lo vi a Cornejo. Es muy importante lo que dijiste, es decir, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ni siquiera se había enterado hasta que Macri lo anunció por la televisión. Pero todos. Pero Y no el hubo una presidente de la deuda, Cámara de perdón, Diputados, Vasco, no hubo y el también una presidente de la deuda en la Cámara de provincia. Senadores. ¿Perdón? Pero ella endeudó a la provincia también. Sí, Contrajo una gran deuda para la provincia. Bueno, es pero, decir, que claro, no era... Estamos hablando de esta deuda. Entonces, se lo dije el otro día, ¿se acuerda? En la Cámara al amigo Sí. Negri. Digo, ¿te acuerdas? Acá lo dije. Mario, ahora decís que no te informaron la letra chica. A vos antes, ¿no? Cuando la contrajiste, no te informaron ni la letra chica, ni la grande, y te quedaste afuera. Se lo dijiste en cámara, me acuerdo. Acá se lo dije. Sí. Lo escucho ayer, la verdad, ¿no? A Cornejo. ¿Querés hablarle a Cornejo? Háblale. Está bien, Cornejo. Cornejo, fuiste presidente del partido hace poco, gobernador, y ahora decís que lo vas a aprobar al acuerdo si Cristina lo aprueba. Pero no tenés criterio propio para vos tomar partido ante un acuerdo concreto, que tenés que esperar que otra persona lo apruebe para ver si vos lo aprobás. Es demasiado, ¿no? Qué poca seriedad de cómo podemos tratar los problemas. Vasco, ahí está la génesis para un programa tuyo hablando de la Cámara, me parece, ya con esto que estamos viendo. Escuchémoslo a Cornejo juntos, a ver. Ahora, la zozobra que crean es innecesaria, porque ¿qué sentido tenía llegar a un acuerdo el día del vencimiento, ¿no? Es decir, la verdad es que no puedo creerlo, yo, el nivel de improvisación que tiene el gobierno al respecto en su relación con organismos internacionales, en su política exterior, en su relación con Estados Unidos. O sea, hay un nivel de improvisación que no se condice con lo que debiera ser un gobierno serio, ¿no? Carlos. Yo creo que tienen razón y no coincido con de Mendiguren, yo no la respeto a María Eugenia Vidal, es una bandida. Y ahí también se reafirma la necesidad de mirarlo, como hablábamos el otro día, como organización, para no separar una deuda de la otra. Los bandidos son bandidos, las organizaciones criminales son organizaciones criminales, Cornejo es un bandido. Y quiero recordar algo que yo mencioné acá, que es que esta gente no nos habla a nosotros. Porque si no vamos a seguir contestándole a ellos. Es decir, ellos no nos hablan a nosotros, pero nosotros le contestamos a ellos. Y es interesante, ellos hablan a su gente. Pero ¿por qué la mención de la zozobra, la incertidumbre? Eso es lo que yo me pregunto. Yo creo que apelan al factor emocional. A mí zozobra y angustia me da tener una deuda de 45.000 millones de dólares. Eso es lo que efectivamente me produce. Lo que Pero más zozobra y lo que más angustia. recordemos también cómo construían la subjetividad cuando contraían esa deuda a espaldas del pueblo. Sí, hablaban de las vacaciones mentales, hablaban de las emociones, de estar bien, tranquilos. Obviamente, para no dar explicaciones con el temario de Durán Barba de lo que efectivamente estaban haciendo en términos Natalia, económicos y políticos. Lo que angustia es lo que vos dijiste al principio, que estén libres. Eso es lo que La le da impunidad. mucha bronca a Sí, mucha sí. gente, la La impunidad. impunidad. No puede ser que estén libres. A ver, acá tiene que haber alguna... Porque vos fijate Porque hay un este poder caso. que no funciona, Vos fíjate el Pedro. caso de Sturzenegger. Ya nos enchufó 2 veces. Tiene un hombre de Megacanje. 55 años. Sí. Y si no, nos va a enchufar la tercera. Digo, acá lo que tiene que el gobierno resolver, junto con el tema de la deuda, es que los tipos vayan en cana, que sean juzgados alguna vez. Porque si no, esto no se para más. Después viene una tercera. ¿Por qué? Porque te confunden, porque el 40% de la gente se piensa que la deuda la contrajo nuestro gobierno, porque te dicen que endeudarse en pesos es igual que endeudarse en dólares, que Alberto contrajo... Toda una serie de disparates. Ahora, si esto, el gobierno, muy flojo políticamente en toda la negociación, muy flojo. No ha dado un debate como corresponde frente a la opinión pública, marcando los responsables, militando la responsabilidad de los tipos. Pero militando. Pedro, a ver, el gobierno estaba negociando la deuda. El gobierno no puede hacer olas mientras negocia la deuda. Perdón. En Una cosa términos no tiene de que ver con la autoridad, otra. claro. Porque el Fondo Monetario no te va a venir a decir, no, mirá, escúchame, no haga este acto político en contra de... A ver, ¿cómo puede ser? Caputo, Sturzenegger, Duhovne, todo libre.
todo sin nada. Dando cátedra, no, perdón, Pedro. Cátedra, nadie les dice nada. Hoy en Perfil ¿Viste? una yo nota creo de que en ese Sturzenegger, sentido, Pedro. yo fui muy crítico de la negociación. Yo creo que el camino que eligió el gobierno, desde el primer momento, fue un camino para arreglar. Yo estaba en contra. Desde el primer momento lo dije en este programa, pero bueno, a ver, tampoco seamos tan sonsos, loco. Lili. No, me parece que adhiero. Primero porque el tema de la impunidad es un tema que me vuelve loca en todo sentido. Me parece una cosa gravísima porque es la garantía de la reiteración del daño y del delito, la impunidad, y esto es algo donde el sistema judicial es claramente responsable en cualquiera de las áreas. Pero además dan cátedra, levantan el dedito, dan cátedra. Hoy el título de Sturzenegger en Perfil es, al final Alberto hizo lo mismo que Macri, solo que le cambiaron. El arreglo es exactamente lo mismo. Alberto está haciendo el arreglo que Macri... O sea, Alberto copió a Macri lo muy bueno que había hecho Macri. Dan cátedra. Hace 2 semanas nosotros estábamos charlando con Leopoldo Moró el tema del pacto democrático, el tema de la ruptura del pacto democrático a propósito de todas las maniobras de persecución y demás. Yo creo que esto forma parte del mismo bloque de cuestiones. No habría que separar el fraude económico, la estafa económica de las condiciones de negación de libertad y de negación de derechos, porque eso forma una unidad que en la Argentina ha sido histórica y no es un problema exclusivamente argentino, es una política imperial. Digamos, el lawfare y la persecución de la disidencia no es una ocurrencia de un grupo de mafiosos, que lo es también, del Poder Judicial argentino, es una política internacional de la principal potencia mundial. Entonces, cuando hablamos de esta cuestión de la deuda, yo comparto totalmente, la única forma de que no se creen condiciones para repetir experiencias es sancionándolas, operando como Estado para señalar que eso no... hay que crear un nuevo nunca más en Argentina. Sí. Nunca más la persecución política, la disidencia, nunca más la entrega del patrimonio nacional por la vía del endeudamiento. Pero están dadas las condiciones, Vasco, me pedías la palabra recién. No, yo lo que decía que, además, ni la mala praxis, yo soy abogado, si vos te equivocás tenés mala praxis. Estos son economistas, tanto Sturzenegger como López Murphy, o el mismo Cavallo, ya cometieron este acto en el 2002, negociaron con el mismo fondo en el 2002. El fondo en aquel momento, ¿cómo dice que es la misma negociación? El fondo en aquel momento, primero a Machinea, le pide subir los impuestos afectando los salarios con la famosa tablita. Y le pide la reforma laboral. ¿En qué terminaron las dos propuestas? Una, la recesión más profunda y un impuesto que recién se pudo sacar el año pasado. Y la otra, la Banelco, la renuncia del vicepresidente. Así que vivieron esa experiencia. No fue suficiente. 2002, ya incorporemos a Patricia Bullrich, dicha por Cavallo, su mano derecha. Seguimos con Sturzenegger, con Lombardi. Ahí ya no solamente habían tenido la experiencia anterior, sino que piden la quita del 13% a los jubilados, a los empleados públicos. ¿Para qué? Para mostrar cómo inmolábamos a nuestros trabajadores y cumplir con el ajuste. ¿De qué sirvió? ¿De qué le sirvió? El mismo fondo en el mes de diciembre le quitó el banquito, no le mandó 1.300 millones y lo llevó a la peor crisis social, política y económica de la Argentina. Los únicos que hicieron caso al fondo fue el 2002. Ahora, estos mismos personajes, los mismos, llegan con Macri y arman la que vuelven a armar. Que yo ya te expliqué que Aldarelli supo que no podían dar plata para subsidiar la fuga, etcétera, etcétera. Nos dejaron en este problema. Y hoy te dan consejos, es realmente para mí alarmante. Es como le dije el otro día, como que el gordo Valor te enseñara catecismo. Es como algo inexplicable. Entonces, ahora, porque lo más importante es decirles, a ver, venga, oposición, siéntense con tranquilidad. Díganme ustedes qué harían. Este es nuestro plan. Mal, bien, negociamos mejor, no metimos la reforma laboral, no metimos... Ahora ustedes, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Se callan la boca, una hipocresía absoluta. Están esperando que vos muevas
para después criticarte y no tener costos políticos. No, están esperando que vos te equivoques, no que muevas. Están esperando que se equivoquen para atacar, que no es lo mismo que esperar que muevan. Es una oposición de un altísimo nivel de irresponsabilidad. Recuerdo que es la misma oposición que se negó a aprobar el presupuesto, lo cual implica detener el funcionamiento de un país. Es la oposición que le escuchábamos a Vidal, y coincido con mi amigo Carlos, yo no la respeto para nada a Vidal, diciendo: me sorprendí de esto de la deuda. Toda esta gente es gente con experiencia política. Absolutamente ninguno de ellos, ninguna de ellas, es gente que vienen con la inocencia a contarnos el cuento de Heidi, en el bosque, sorprendidos por el lobo. Hicieron lo que hicieron con plena conciencia y usan el temor de la incertidumbre hasta el final. Cornejo, Vidal, nado sincronizado. Todos estuvieron las últimas 48 horas antes de este entendimiento, que no es firma, como muy bien explicó recién Julián. Incertidumbre, estamos negociando. ¿Cómo no va a haber incertidumbre en una negociación de estas características? Es una oposición maldita, venenosa, de un altísimo nivel de corrupción. No es republicana, no es democrática. Perdóname, y además terriblemente mentirosa. Porque ha dicho, otra vez, la discusión de la deuda, si la heredaron. Ay, escuchen a Duhovne lo que dijo. Vean lo que dijo Caputo, el presidente Macri. Vasco, en esa línea te quiero mostrar algo, porque vas a hablar de eso, seguro. A ver el tuit de Guido Sandleris, no sé si lo tenemos allí, porque justamente lo que estaba diciendo el Vasco, esto es... ahí está. Bueno, dice: si Juntos por el Cambio pide crédito al FMI de 44.000 millones para pagar deuda que vencía y hace ajuste fiscal, para el Frente de Todos es pandemia macrista. Si el Frente de Todos pide crédito al FMI de 44.000 millones para pagar deuda que vencía y hace ajuste fiscal, es una oportunidad de crecimiento. Claro, dura, ¿no? Uno de los impunes, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me lo explica? Porque yo no... La verdad que no quiero entender. La impunidad, impunidad que da el monopolio mediático, eso es. Se puede decir cualquier cosa. Pero están acusando al gobierno de que tomó deuda ahora y que hizo lo mismo que Macri. Pero por eso dibujan un mundo que no existe, porque eso se reproduce 24 horas en los principales centros de emisión de opinión y se forma sentido común con ese tipo de estupideces y de infamias. Porque el problema que lo diga este tipo, a mí me preocuparía poco. Yo estoy seguro que mucha gente en la calle te pones a conversar y cree que es así la cosa. Que es lo mismo. Carlos. En el mejor de los casos, Macri es lo mismo que... Sí, Carlos. Bueno, yo retomo algo que decía Natalia y Lili sobre la incertidumbre, y quiero recordar que Esteban Bullrich, cuando era ministro de Cultura y Educación, dijo públicamente, y esto es textual: tenemos que crear argentinas y argentinos que puedan vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Yo publiqué en ese momento algunos tweets porque me pareció de un nivel de perversión muy serio, y aclaro que ojalá el hombre esté cada vez mejor de su enfermedad, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, estamos hablando de perversión, que es otra cosa. Y esa incertidumbre se contradice con lo que ahora ellos mismos están diciendo: lo que hace el Frente de Todos nos genera incertidumbre. Pero no es una contradicción casual, tiene que ver con lo que yo decía antes. Nosotros le queremos encontrar lógica a un discurso que no la tiene, que no está dicho para nosotros, y en ese sentido, y yendo al tema de la deuda, que es absolutamente grave, quiero recordar algo, después lo podemos ampliar, algo que dijo hace pocos días Eduardo Barcesat, constitucionalista que sabe, si los hay, y que recordó a su vez a Jorge Cholvis, que también es un hombre que sabe muchísimo de esto, y ellos calificaron la deuda con muchísimo fundamento jurídico como nula. Y si la deuda es nula, explicaron, no da en un programa de televisión, pero explicaron por qué el acuerdo también es nulo. Y esto es un tema que en algún momento vamos a tener que conversar. Ahora es importante lo que decía el Vasco recién. Yo creo que la estrategia de la oposición es oponerse a todo, a lo que está bien y a lo que está mal. Por eso están siempre esperando que vos muevas, para ellos salen automáticamente, se posicionan a partir de lo que hace el gobierno, porque su estrategia es tratar de obstaculizar lo mayor posible la gestión del gobierno hasta el 2023. Y esa es la clave que nosotros tenemos que desatar, porque me parece muy importante dar un debate frente a la sociedad explicando absolutamente con mucha claridad cómo son los problemas que tenemos que enfrentar y cuál es el origen. No los hemos hecho hasta ahora. Sí, pero esta fue la estrategia. Yo no opino, porque yo entiendo que una oposición hace falta,
Por la oposición es la que dice, hay una deuda con el fondo, vence así, yo haría esto, esto, esto. ¿Lo escucharon decir algo? Cuando venía la pandemia, uno marchaba con el flota y el jefe de gobierno llamaba a quedarte en casa. Jugaban a las dos puntas, ningún compromiso. Y yo lo que recuerdo, porque esto, ¿de dónde salió la deuda? Los jóvenes fue muy claro, habían asumido y dijo, si una virtud nos dejó este gobierno es el desendeudamiento. Argentina es uno de los países más desendeudados del mundo. Pero sigo, el presidente Macri, yo estaba diputado, estaba en el recinto, cuando inicia las sesiones en 2018, dijo 5 veces lo peor ya pasó. Llevaban 2 años en el gobierno y habló del crecimiento invisible, ¿se acuerdan? Sí. Y los hasta ahora no se ha visto. Conclusión, Caputo, Toto, vino al ministerio, como era Maradona de las finanzas. Messi, pero se aplica el mismo ejemplo. Vino al Parlamento, a la comisión, dijo desde marzo, como sabemos que la tasa en Estados Unidos puede subir, tenemos resuelto todo el financiamiento, está en la visión taquigráfica, hasta el final del mandato. Ni hablaba del fondo, no hacía falta, estaba todo resuelto. Y después, bueno, saben, Macri, vamos a ir al fondo, pero no vamos a usarlo y después todo lo que pasó. Era preventivo el fondo en su momento. Entonces, lo que no podemos aceptar nuevamente, dicho por ellos, que tomaron esa deuda para cubrir lo que nosotros habíamos dejado. Y lo más importante lo dijo Macri, le pagué a los bancos, ¿por qué? Porque lo iban a matar. BlackRock, Fintech, todo lo que vinieron a la especulación financiera, no se podían ir. Lo que dice el Vasco es tan cierto. Ahora, lo que yo no me explico es por qué nosotros no investigamos esa deuda. ¿Cuál es el motivo por qué no investigamos? Bueno, pero hay denuncias, las investigaciones. Bueno, el Banco Central hizo una investigación. Bueno, ¿y por qué no la militamos? Porque una cosa es mandarla a la justicia, que el 1F también hay que ir por eso, porque la justicia es parte responsable del endeudamiento de este país. ¿No hay un pedido de investigación desde hace meses cajoneado? Perdonen los abogados. Hay una causa que está en... No sé si leyeron el diálogo de Mario Weinfeld con el presidente. En el juzgado de Capuchetti y el fiscal mandan a la justicia una investigación, pero es por la galería, porque sabe que no va a ir a ningún lado. Pasa, o sea, a ver, a Stugenelli lo absolvieron por prescripción, prescribió la causa del megacanje, ¿viste? 20 años para juzgar a un tipo y nos enchufó de vuelta. Y ahora viene la tercera de Stugenelli, nos vuelve a invocar dentro de los 5 o 6 años. Por eso hablábamos del principio de no repetición, que tiene que ver con la justicia en tiempo y forma. Yo creo que el gobierno tiene que ponerse los pantalones largos en este tema, porque acá hay muchas preguntas por responder del acuerdo del fondo. A ver, señor director, quisiera ver el tuit de Gerardo Milman y de Federico Pinedo, así en conjunto, porque... No sé si quiero. No nos privamos de nada. No, hoy tenemos de todo. Dice, hace 2 años nosotros hubiésemos tardado 5 minutos en hacer un mejor acuerdo. El gobierno hizo sufrir, se ríe Pedro, hizo sufrir innecesariamente a la Argentina todo este tiempo. La pregunta es, ¿y el kirchnerismo dónde está ahora? Y acto seguido, Federico Pinedo, porque los gustos nos damos en vida. El crédito del FMI se utilizó íntegramente para pagar 2 cosas que no se podían no pagar. 2/3 partes de vencimiento de deuda anterior y 1/3 parte del déficit fiscal votado por el Congreso. Se cancelaba deuda con tasas de más del 10%, con deuda que se tomaba al 4%, de modo que no era excesivo. Bueno, acá yo quiero hacer una llamadita técnica. Pinedo, si para usted $1 y $1 es igual, pase por acá, por la puerta dentro de un rato y se lo cambiamos. Lo cambiamos. No sé, a mí yo me quiero quedar con el peso, pero si él me lo quiere entregar, yo también. Pero lo dijo Loser acá. Digamos. Lo dijo acá en este canal, Loser dijo lo mismo. A mí se me ocurre... Bueno, hace un rato también Suárez Lastra sostenía que tomó la deuda... Sí, pero lo de los 5 minutos no es recurrente. A ver, es el expresidente Macri, a ver, claro, exactamente. Es contrafáctico, ¿no? A ver cómo decía el expresidente Macri lo de los 5 minutos. Entonces el fondo nos dio, a partir de abril del 18, 50.000 millones de dólares. La prueba está que desde que entró la plata del fondo hasta que nosotros nos fuimos, la deuda no aumentó. Si ganábamos la elección, Juana, antes del 10 de diciembre ya habíamos arreglado la deuda con los privados y con el fondo. Eso te quería preguntar. Cuando ustedes toman la deuda, ¿también presentan un plan de cómo se va a pagar esa deuda? Exactamente, exactamente. Pero claramente, como teníamos la elección hasta que ver
Nosotros ganábamos la elección, lo arreglábamos en 5 minutos. Entre las PASO y las elecciones del 2019 finales, 23.000 millones de dólares se patinaron. Entonces, y por supuesto Macri salió a atribuirle ese fracaso de los mercados o de la mala perspectiva a que habían ganado las elecciones del kirchnerismo. Desagradecido, porque después Alberto lo salvó cuando dijo el dólar a 60 pesos, está bien. Habría que haberlo dejado cocinar en su propia salsa. A mí me parece que este tema de la... Estás caníbal hoy, ¿eh? Eso de la salsa es del programa. Este tema de la deuda y el Poder Judicial creo que ameritaría estudiar, pensar una comisión nacional, una especie de CONADEP de la deuda de Macri. Sí. Porque volver a creer en que los pasos judiciales van a traer luz sobre una situación que necesitamos que se ilumine, porque es dramático lo que hicieron, trágico. Yo creo que con personalidad del mundo económico, del mundo jurídico, político, múltiples, amplios, plurales, donde esté muy bien representada la oposición, que produzcan un documento de balance de qué pasó con esa plata, quién la tiene la plata. Pero eso no sería, Edgardo, reconocer que se metió la pata en su momento. Es decir, no hay permanentemente por parte de la oposición en este momento como una defensa cerrada con distintos argumentos para no decir que metieron, creo yo, que hicieron una... ¿Vos decís que el gobierno reconocería que metió la pata? Sí. ¿Decís? Y me parece muy sí, bien claro. reconocer cuando se mete la pata, es un hecho muy positivo. Pero bueno, creo que sería el reconocimiento de la ausencia del Estado y de la ausencia de una sociedad activa y militante, diría mi nuevo amigo Pedro, para que esto no vuelva a suceder. Porque no puede volver a suceder es tortura. Yo adhiero a lo que dice Edgardo. Pero, Julián, una comisión ¿se puede crear una CONADEP de la deuda? Yo creo que hay una cuestión y hay una analogía muy importante con respecto a lo que plantea Edgardo. Lo que suceda con la justicia no implica a no formar un organismo de estas características, porque lo que intentan hacer desde Juntos por el Cambio es fragmentar el pasado con el presente y el futuro, romper las relaciones de causalidad. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Reuniendo, unificando desde la perspectiva jurídica y viendo todos los delitos que se cometieron como una estructura de un Estado mafioso, que fue lo que sucedió cuando se valoran los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar. Verlo como un plan sistemático integral, que no es lo mismo que verlo como esquirlas separadas. Entonces, por eso es intimar o interpelar, y que no lo toleran, al Poder Judicial, que es el que hace demorar 20 años estas causas, y también que la sociedad civil, la ciudadanía, el pueblo, como le quieran llamar, interpele al Estado desde este lugar, ¿no? A ver, Carlos y el Vasco. Sí, yo escuchaba, es muy interesante lo que plantea Edgardo y lo que dice Natalia en cuanto a que no es incompatible con otro proceso. Ahora, la pregunta es qué pasa mientras tanto. Y yo quiero recordarles algo. El jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires se llama Juan Bautista Maíquez, delincuente. El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires se llama Julio Contegrán, delincuente. No me quedó claro la opinión que tiene de... No, bueno, es el segundo apellido, ¿no? Perdón, pero además es un solo grupo, digamos. No hace subgrupos. Y el jefe de los fiscales del país... Nos reímos, pero es para llorar, ¿no? Quiero aclarar con Nacional Bonaerense con la disculpa del caso. Exacto. Y el del país se llama Eduardo Casal, delincuente. Entonces, si quienes gobiernan los principales distritos desde el punto de vista fiscal, incluido Stornelli en su despacho, nosotros hacemos esa propuesta de Edgardo, que creo que hay que estudiarla muy en serio, pero creo que hay que acompañarla por un contexto adecuado, porque si no sería una burla. Yo cuando venía para acá escuchaba, acá en este canal, que López Murphy estaba contento con el acuerdo. Y la verdad empecé a manejar mal en ese momento, porque yo pensaba que un individuo como López Murphy está contento con el acuerdo, estamos en problema. Y me acordaba de Agatha Christie, ¿se acuerdan? La novela Lily. Yo te iba a decir que te hubieses puesto un audiolibro o algo más tranquilo, digamos, ¿no? Claro, pero me acordé de los libros de Agatha Christie, donde analizaban en los ingleses, en la serie de investigación, quién se beneficiaba con los crímenes. Entonces, acá, si un tipo como López Murphy está contento, yo me empezaría a preocupar, seriamente lo digo. Yo cuando hablan de un sistema que arrancó, lo digo con toda autoridad porque lo advertí desde el 2016. Recorrí los canales de televisión diciendo lo que pasaba. En el recinto a Marcos Peña, hasta le dije a quién le habían vendido 12.000 millones de dólares
a 20 pesos para recomprárselos a 25, no opinaron. Pero lo que te quiero decir, que este proceso... ¿Cómo era eso que dijiste? Claro, a ver. Cuando vino aquella corrida, sí, perdóname, sí. que se fue de 20 a 25 pesos, pasó la tasa, se fue al 40. Yo tuve un problema que Lilita Carrió me había acusado de que yo había dado un golpe de mercado. Yo con la Cámara del Calzado, no sé quién era. Entonces le contesté en el recinto que precisamente nosotros no éramos. Y si nos podía, te voy a mandar la grabación, si nos podía explicar, 2 cosas le pedí. ¿A quién le habían vendido? Porque está registrado en el banco. 12.000 millones de dólares a 20, que fue para que salieran. 12.000 millones de dólares. 12.000. Me voy a hacer la cuenta. Y después llegaba, por eso que te digo. Y además le dije si me podía certificar que el día antes que había una corrida, ¿no? Sí. Entonces no la podían parar. Entonces autorizaron a los bancos a que usaran los depósitos, los encajes no remunerados para suscribir esas LEBAC. Entonces le dije, si era cierto que el presidente del Banco Central, señor Sturzenegger, había ido a la casa del presidente del Banco Santander, Cristofani, a hacer esta negociación, esta contabilidad creativa. Como no le hicieron caso, teníamos la información. Al otro día volvió con Toto, el famoso Toto, otra vez Caputo. Y ahí arreglaron eso, que le permitieron a los bancos usar los depósitos no remunerados para suscribir. Es decir, de plata gratis que había, vos se la remunerabas con el 50%, claro, una locura, para evitar la corrida. A estas 2 cosas no me respondió. Lo que pasa es que vos contás esas cosas, Vasco, perdón, y la gente se indigna. El modelo sube la temperatura, y nosotros no hacemos nada, no investigamos nada. Bueno, el modelo ¿cuándo arranca? No arranca ni bien asumieron el gobierno. No, claro. Cuando las 3 medidas claves, libre ingreso y egreso de capitales, planchar el tipo de cambio, sobre todo para los amigos, y subir la tasa. Subir la tasa de interés. Esto es más viejo que el agujero del mate. Yo agarré 80 pymes un fin de semana y salimos a bicicletear, ya en el año 2016, alrededor del Banco Central un sábado. Te mando todo. No me tenían que mostrar nada más. Porque cada vez que eso pasa, ahogás la economía real, la mataste, entras a importar con deuda, no con libre disponible, con reserva. Había 8 kilómetros de cola a Chile, ¿te acordás? Sí, claro. 3 kilómetros a Paraguay. Bueno, pero eso, los aviones salían con la gente colgada del ala. 11.000 millones de dólares nos gastamos, porque no estaban, nos endeudamos, para que algunos viajaran barato a Miami. Todo esto pasaba simultáneamente. ¿Dónde estaba López Murphy? ¿Dónde estaba? Y las tasas del 180% para que se las llevaran. Claro. Y no hicieron nada. Empezó el primer día. Y cuando entraron y después no se podían ir porque vino la corrida, convencieron al fondo que pusiera los 44.000, así se los podían llevar. Antes habían convencido a un montón de diputados del bloque del Frente de Todos para que también le votaran el endeudamiento. Eso también hay que decirlo, porque, a ver, siempre acá no hubo. Y acá también otra cosa que hay que evaluar en todo esto, que los fugadores, todo lo que describe bien el Vasco, sacaron el 40% de los votos. Eso es un dato político que hay que tenerlo en cuenta. Porque no es lo mismo maniobrar sobre una deuda externa en donde hay una mayoría del pueblo consciente de la situación en que está, en donde hay una gran porcentaje, el 40% de los votos, de gente que vota a todas las calamidades que acaba de contar. Eso le recortó. Hay que hacer un mea culpa, algo hacemos nosotros mal. Para yo esta batalla la dije. Hay que hacer una aclaración, los canales, no existía en ese momento. Es un... Bueno, sí, perdón. No, pero es muy... A mí no lo hago por prurito de, yo me acuerdo, precisión, por ejemplo, sino porque me parece muy importante que... Este muchacho que le decían Sanguchito, ¿cómo es? Que le votó... Bocio, por ejemplo. Y todos ellos le votaron todo el endeudamiento. Por supuesto. Más allá de que no existía el Frente de Todos, hay un antiperonismo histórico. Entonces no importa si es el cristinismo, el Frente de Todos,
El antiperonismo es ese 40% del cual habla Grimson, justamente en un libro que se llama ¿Qué es el peronismo?, que a lo largo de los años o de las décadas va reconvirtiéndose, pero que en el fondo es lo mismo. No importa de qué se trate, pero si es algo que tiene que ver con el peronismo, es no. El Frente de Todos es una superación de ese proceso, con todas las debilidades y con todas las inconsecuencias que yo, por supuesto, creo que compartimos, pero la gestación del Frente de Todos fue posible como modo de enfrentar esa defección política de un sector del peronismo frente a Macri, digamos. Las defecciones no se solucionan de un momento para el otro, pero creo que son etapas distintas y yo creo que hoy hay un debate sobre el Frente de Todos y yo soy de los que cree que hay que seguir con el Frente de Todos porque es el alma de lo que nos permitió, porque todo esto que estamos charlando, inclusive el arreglo que estamos haciendo con el fondo, hay que imaginárselo sin el Frente de Todos. Es decir, hay que imaginárselo todo con Macri de presidente. No, hay que hacer una supresión hipotética, como dicen los peronistas. Que la unidad es un punto de partida. Claro. Es un punto de partida, no de llegada. No, por y ahí adentro tenemos que dar un debate. Yo soy un firme partidario del Frente de Todos, firme partidario. Pero ahí adentro tenemos que dar un debate. Y hay que hacerle caso al presidente que dijo se terminaron los dedos. Y tenemos que ir a un debate. Porque a mí hay un montón de preguntas de este acuerdo que me quedan inconclusas. Yo quiero que me expliquen cómo vamos a hacer en el 23 para achicar 10.000 palo verde, dejar de emitir hasta el 1.9 y ganar las elecciones. Yo necesito una explicación coherente sobre ese tema. Yo tengo una pregunta más importante que esa, Pedro, no que creo, ¿qué opinará Cristina, no? Esta fue la gran pregunta. Perdón, Lo estoy diciendo con ironía, ¿eh? Este canal el viernes pasó que yo se lo comenté a un periodista y pasó un corto el programa de Fernández Llorente, muy ilustrativo. Porque el periodista Jairo Estrella, en la segunda pregunta que le hacen durante la conferencia, dice, ¿conoce Cristina Fernández de Kirchner estos números? Y Guzmán contesta, lo vamos a mandar al Parlamento. Hay un recorte muy ilustrativo, con lo cual quiere decir que le han dado poco fútbol a Cristina en los números de esto, por lo que sale ahí. ¿Pero a vos te parece que la vicepresidenta no puede estar al tanto de una negociación de semejante magnitud? Digo, independientemente de que ya sabemos cuál puede ser la opinión de Cristina, pero a mí me llamó muchísimo la atención esto. Se conoció el acuerdo y lo primero que se planteó desde un sector importante de la oposición era el silencio de Cristina. A ver, señor director, si podemos ver algunas piezas de anticuario con respecto a este tema, porque ya se había planteado esto en algún otro momento. A ver con qué arrancamos. Bueno, Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, no ayuda y genera incertidumbre que Cristina Kirchner hable en contra del acuerdo con el FMI. No habló en contra del acuerdo. Sí, por la intervención que hizo en Honduras. Cristina Pérez, Guzmán no responde si Cristina apoya estos números. Hasta hoy los principales detractores del acuerdo fueron del oficialismo. Muchos hasta expresaron preferir un default. Hay que ver si dan su apoyo en el Congreso. La demora en acordar costó millones, inflación y alza del dólar. Bien. Esto tiene que ver con lo que decía Liliana recién. Mientras Cristina Kirchner se mantiene en silencio, Axel Kicillof dijo que el acuerdo con el FMI evitará una catástrofe. Bueno, y en esta línea hay muchísimo, Cornejo aseguró que Juntos por el Cambio reclama la opinión de la vicepresidenta sobre el acuerdo con el FMI para tomar una postura firme. Si Cristina no apoya esto, nosotros no estamos ni en condiciones de someter a nuestra fuerza a esta discusión. O sea, lo dirige Cristina. Nos venimos a enterar de que a Cornejo la dirige No son argentinos, no viven en la República Argentina, la resolución del problema no les interesa, no lo discuten. No entiendo, a ver, ¿qué me explica? Tiene que ver una cosita con algo que dijo Liliana, que habló del antiperonismo histórico. Bueno, así como el antiperonismo siempre vuelve, los pueblos también siempre vuelven. Si hay alguien que representa intereses de mayorías, no se lo van a perdonar. Esto es así, porque se va camuflando el monstruo del antiperonismo. De hecho, se reescriben la historia de las conquistas sociales. Lo vimos el domingo pasado en relación a las vacaciones, que creo que Uribú llegó a ser tendencia mundial prácticamente. Pasa con las conquistas más básicas, que primero son de los socialistas, las celebran, pero cuando son del peronismo no. Lo que molesta es el pueblo en la calle, es el pueblo siendo trabajador, siendo protagonista de su destino, y que ese pueblo tenga representantes reales y no de las terminales económicas. Carlos. Muy bien. Sí, el concepto de catástrofe que se hablaba, que a mí me hace acordar mucho a la extorsión y que está presente en todo lo que estamos conversando.
extorsión de parte de la oposición, pero un discurso extorsivo del propio Fondo Monetario y un discurso que el propio gobierno toma, que es o esto o el caos, o esto y la catástrofe, cuando en realidad puede no ser así. Recién Edgardo hablaba del Frente de Todos, yo coincido con lo que él dice, apoyo de la misma manera, pero no tengo mucho problema en ciertos cambios que se puedan ir produciendo con la dinámica política. De hecho, a la derecha le fue muy bien, compró Cambiemos Juntos, Junto por el Cambio, sin Juntos con Juntos. O sea, no pasa por un nombre. No, está claro. Pasa claramente por la idea que vos decías, Edgardo, creo que es de unidad en ese sentido. Y algo sobre lo que mencionaba Pedro, que ya me lo olvidé. Pero a ver, yo te quiero preguntar esto. Ahora ya te vas a acordar. Yo trato de acordar. Sigamos trabajando y seguro te lo vas a acordar. Con el frío es difícil mantenerla. Cuando bajen el aire y nos traigan el agua, te vas a acordar. Necesitamos, mandemos el mensaje, aprovechemos que en el control nos están mirando. Necesitamos que bajen el aire acondicionado. Que nos traigan agua. Es un ruego. Edgardo se mueve en la silla para calentar. Yo ya me lo puse el saquito, ya dejó de estar acá abajo. Necesitamos agua, porque para tanto necesitamos... Y me acordé, Julián, de lo que dijo Pedro. Ayudamos. Todo eso fue para ayudarte. Gracias. Pedro se preguntaba por ese porcentaje, ¿no? Del 40, el 30 y pico o más, que puede llegar a votar a esa gente. Y yo recordaba cuando el Sturzenegger, que ustedes lo mencionaron, un imbécil importantísimo. Sí, porque ese es delincuente y además imbécil, que hace más peligroso al delincuente. Sturzenegger, en inglés, en una conferencia, ustedes recuerdan, cuando explicó detalladamente por qué él en la campaña no iba a hablar de nada. Y explicó que eso se lo dijo un coacher muy conocido internacionalmente, Jaime Durán Barba. Lo da con nombre y apellido. Y que cuando le dijo a él que no hable de nada, él le preguntó, ¿cómo no voy a hablar si me preparé 30 años para hablar? Y él le dijo, no, porque si habla de inflación vas a tener que explicar el ajuste, y si habla del ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Vos hablá de otra cosa, hablá de tus hijos, pero no hable de lo que vas a hacer. Después cuando sos gobierno, hacé lo que quieras. Esto es muy fuerte como concepto. Pero a ver, con algo que decías recién, ¿no está la intención de la oposición política de encuadrar a Cristina Fernández de Kirchner con el tema Fondo Monetario y deuda y de alguna manera grabar el momento en el que Cristina diga estoy de acuerdo con esto que se acaba de cerrar con el Fondo Monetario? Y el gobierno obviamente no quiere porque no está claro que tenga que ser así, que alguien tenga que decir, bueno, estoy de acuerdo en lo que cerramos. Yo creo que hay una gran presión para que Alberto se pelee con Cristina. Bueno, hace rato. Eso creo que es la principal, cuando vos ves los diarios de hoy, por ejemplo, lo del domingo pasado, está todo enfocado a que se rompa y quitarle valor a lo que explicaba Edgardo del valor que tiene la unidad del Frente de Todos. Por eso es tan importante que dentro del Frente de Todos se institucionalice, como tantas veces lo pedía el Gato Silvestre, que se institucionalice, que funcione y que ahí adentro haya debate y que se puedan expresar las distintas corrientes ahí adentro. Los que pensamos que habría que haber ido a los tribunales de La Haya con el tema de la deuda. Que haya desacuerdos, que haya un debate ahí claro. Y que pase como pasó en Chile, en donde Boric fue con el intendente del Partido Comunista, el palestino no me acuerdo cómo es el nombre, uno sacó el 60, el otro sacó el 40 y juntos fueron y le ganaron a la derecha. Yo creo que tenemos que ir a un esquema político de esa naturaleza en donde los sectores que por ahí no pensamos igual en un montón de cosas y que nos identificamos más con otras posiciones que tienen que ver con la de Cristina Kirchner, por ejemplo, tengamos posibilidad de expresarnos, porque no puede ser, a ver, todos los días le pegan un toquecito, un día te nombran a Labello, ¿viste? Por un lado tenés un gobierno que te agarra y te dice, no, protegemos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la política de ciencia y técnica, cosa que es extraordinario. Y por el otro lado te nombran, no por Claudia Bello, sino porque a quién se le puede ocurrir poner en el directorio de ARSAT a alguien que claramente representa intereses de otra política y va ahí a chupar información para pasársela a Pero los además grupos. Es una persona desprestigiada. Aparte de lo personal. No, no es un tema personal, es un tema político. Ninguno está de acuerdo con el... No, no es un tema personal, perdón. Pero Perdón, Pedro, a mí me parece que también tenemos que empezar a exigir que las personas que llegan a determinada función pública no sean personas desprestigiadas, sospechadas de haber cometido delitos, sospechadas. Una persona sospechada no debería ser funcionario. Pero te hago esta pregunta, Liliana. Es que no me parece... El problema, eso está claro,
Pero ¿a quién se le ocurrió en el gobierno que esa persona podía ser funcionario? No sé, Es que estaba, hay aparentemente estaba en el directorio y no lo sabíamos. No estaba como asesora. Bueno, estaba como asesora. ¿Por qué estaba como asesora? Explícame quién puede poner como asesora a una persona fuertemente desprestigiada por delitos importantes de los tiempos del menemismo, década que fue dramática para el país, es decir, que está asociada a un periodo político realmente muy grave en sus ¿Vos pensás que es la única que está asociada al menemismo, que está cerca ahí en el círculo áureo? No, fue la que surgió esta semana. Qué pregunta fea esa. No, pero sí me parece que es importante. Hay un periodista que trabaja en Perfil a quien yo llamo el Lucho Avilés de la farándula política, porque en vez de hablar de política seriamente, lo que hacen es ver quién se peleó con quién. Es el Guandanara de la política a nivel de los partidos, sobre todo de los partidos hacia adentro. ¿Quién se peleó con quién? ¿Desde cuándo eso es discutir política? Yo soy una señora mayora. Hoy discutimos en mi familia acerca del concepto mayora, pero eso lo dejamos para otro momento. Pero lo dijeron muy bien usted. No, la verdad es que me parece que discutir política, discutir ideas, es como dice Pedro, sentarnos a debatir el futuro, el pasado, el presente, cómo hacemos, qué camino tomamos. ¿Quién se peleó con quién se puso de moda? ¿Eso por qué pasa? Ahora es muy complicado esto, Liliana. Yo coincido en el espíritu de lo que vos estás hablando. Pero el estado de sospecha en Argentina lo manipulan los grandes medios de comunicación. Claro. Entonces, si colocamos esa frase como la línea divisoria de aguas, te van a encontrar sospechosos. No es el caso de Bello. No es el caso de Claudio Bello. Vos decís que se trabaja permanentemente. No, pero quiero decir que si vos ponés el límite en lo sospechoso, te permitís que Bello no entre, pero pueden no entrar muchas personas que han sido sistemáticamente desprestigiadas por los medios. Pero lo que necesitamos es mínimamente un debate, porque me parece que hay que discutir algunas cuestiones ahí adentro. Hay que discutir. A ver, la ley de la cadena agroindustrial que mandaron al Congreso, yo lo estuve mirando. Para mí es invotable eso. ¿Por qué? Porque tiene un montón de falencias y porque es darle más a los que más tienen. Está a la derecha del diferimiento fiscal que hizo Menem en la década del 90. El diferimiento fiscal de Menem, que vos no pagabas IVA, pero tenía que hacer una inversión productiva, te ponía un lugar de localización geográfica específico. Bueno, la pregunta ahí es, y es muy interesante, es... Esto ni siquiera eso, te la van a poner todos los puertos. Es incontrolable eso, es incontrolable. Bueno, pero eso a ver, Pedro, obedece ya a la política de devaluación que aplicó el gobierno del expresidente Macri. Cuando vos devaluás sistemáticamente, lo que te haces más dependiente de los sectores exportadores, porque claramente son los únicos que te pueden traer divisas y porque cada vez es más difícil conseguirlas porque tu moneda vale menos. Entonces, ¿qué estamos teniendo hoy? La necesidad imperiosa de subir las exportaciones. ¿Por qué? Porque venimos de años donde se fue devaluando sistemáticamente la moneda, como decía Natalia, casi como una especie de capricho. Bueno, no me gusta algo, bueno, devalúo, así castigo. Bueno, claro, castigo, Julián, pero hoy somos mucho más dependientes de la exportación. Este año batimos el récord de exportaciones histórico. Pero está bien, Pedro, pero digo, eso, yo estoy a favor de eso, pero lo que digo es, ¿cuál es el problema en la Argentina? El problema es que si vos dependés del sector exportador 100% y lo que exportás son materias primas y eso no genera tanto valor agregado y eso no genera tanto trabajo y no podés pagar tantos salarios con eso, necesitas necesariamente trasladar eso a algún otro lugar que genere más puestos de trabajo. Darle valor agregado a la economía. O sumar valor agregado, que está clarísimo, pero digo, ¿qué valor agregado tiene exportar granos? Tiene poco, aceites un poquito más, pero todavía seguimos sin poder movernos demasiado. Entonces, ¿por dónde vamos? Bueno, vamos por los hidrocarburos. ¿Es bueno? Y sí, es bueno, pero ¿no tendríamos que agregarle más valor a todo eso para generar más trabajo para los argentinos? La verdad que ahora no tenés ni tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas los dólares inmediatamente, ni siquiera los podés invertir para generar justamente y darle más valor agregado a cada una de esas áreas. Por eso cuando se tomó la deuda, era para eso. Y no la usaron para eso. Sí, era para volver a la Argentina el centenario que tantas veces discutimos aquí, una economía primaterizada, sin valor agregado, que no tenga mercado interno, que esté absolutamente condicionada al mercado externo, con precios que no se desarticulen, imposibles para llegar para las familias argentinas. La verdad que me parece que para simplificar, que muchas veces también tratamos de hacer esta relación de causalidad entre la deuda y qué pasa con el bolsillo de los argentinos y las argentinas, bueno, tiene que ver con el valor del salario y con el valor de la comida, de las tarifas. ¿Vasco? Sí. Primero, yo también soy de acuerdo que hay que mantener el frente,
A mí que Cristina tenga una opinión que no sea 100%, no me parece mal, al contrario. Es un tema que hay que debatirlo y tiene mucha representatividad para que se haga. Y yo creo que el acuerdo, siempre hay dos márgenes. El que te dice no hay que repudiar la deuda y el que dice que hay que firmar en 24 horas. Yo creo que cuando uno está con la responsabilidad de gobierno, se ha logrado algo que para mí, siempre hay cosas mejores para lograr, para mí nos da ahora la oportunidad. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Este es el debate. Eso ya está. Y para mí fue bueno, no entró la reforma laboral, no permitimos otra vez que se nos metan en... sino que nos dejen trabajar, nos van a monitorear seguido, lo que vos quieras. Entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir con la matriz productiva que traíamos antes de la deuda? Que es la matriz de la dependencia, que es la matriz de venderle al mundo lo que vale poco y comprar al mundo lo que vale mucho. Vamos a seguir con la matriz que quiere el mundo desarrollado, que no quiere ver proveedores de materia primas y recursos naturales. Pero que Vasco ahora no puede hacer ese es el mucho. debate. No, ahora viene ese debate. Yo no quiero que la oposición me maree, porque si no ponemos... Mira, yo recibí el jueves al vicepresidente del Banco de Desarrollo de la Unión Europea, el banco de inversión más grande del mundo. Y hoy en el mundo, los bancos oficiales de desarrollo, que manejan el 10% de las finanzas del mundo, están discutiendo la reestructuración del sistema financiero global. Porque si vos seguís con la banca comercial, poniéndote y marcándote el ritmo de los países, nosotros no tenemos salida porque nos quieren endeudados, porque quieren tu poroto de soja y no tu biocombustible. Quieren tu maíz, no tu proteína. Eso se agrega valor afuera. Ese es el debate de fondo. Vamos a discutir vaca muerta. Está quien quiere tu petróleo sin refinar y quien quiere tu gas. Y está lo que queremos, además de exportar gas, tener un polo petroquímico. Está el litio. Está lo que quiere que vos entregues todo el litio. Y está lo que queremos, que las plantas más importantes del mundo, ya que es la zona más importante de litio, que los acumuladores se hagan acá. Este es el debate de fondo. Y para poder dar ese debate, vos tenés, como nos pasó entre el 2002 y el 2007, que generar riqueza, porque ahí recuperás la gobernabilidad de la política económica. Si no damos ese paso, ya te digo, estamos preparando el próximo default. Si seguimos, y este es un paso importantísimo, porque requiere la unidad del campo nacional. Por eso hablo de la importancia del debate adentro del frente de todos. Yo debatimos vaca muerta también. Coincido totalmente con eso, Vasco. Esto es lo que viene y no nos peleemos más, yo te digo por qué. El problema es porque no va a haber tiempo, No hay el problema tiempo, ¿no? es cómo haces eso que vos decís. hay tiempo, ¿sabes? Perdóname que te agregue algo más. Ahora hay un poquito de tiempo. No tan poquito. Yo hablé con bueno, da por otro programa lo que hablé. ¿Con quién hablaste, Vasco? Con el vicepresidente del Banco de Desarrollo. ¿Sabés qué me pidió? ¿Me decís así? Sí. Conectame con los emprendedores argentinos, a los que le dimos el crédito. Le llevé 4. El tipo lo vivo, los interrogó, los vio. Cuando se fue, ¿sabés qué me dijo? No vi tipos más capaces y supervivientes del mundo que estos emprendedores argentinos. Es un activo tremendo nuestro. Y no diga emprendedores, que queda feo. ¿Por qué? Emprendedores. Porque no es Macri, el Macri. Pero no le entregues la palabra. Nos robaron. No hay que entregarle ni la palabra ni el apellido. Yo te aseguro. Pymes es una palabra si hermosa. Nosotros sostenemos este nivel de crecimiento, vos te vas a sorprender del desatesoramiento de los argentinos que va a aparecer. En el año 2002, que ningún economista ve esto, esos emprendedores, entre marzo y fin de abril, desatesoraron 15.000 millones de dólares. ¿Escuchás? 15.000. Porque Argentina es un país atípico. Perdón, Vasco, ¿qué quiere decir desatesorar? Lo sacaron de los colchones. ¿Qué quiere decir desatesorar? Disculpen mi ignorancia. Argentina tiene un PBI afuera. Yo sé que esto suena muy antipático y si es bueno o es malo que se la llevó. Yo sé que está. De tipos que todavía duermen acá, mandan los chicos al colegio acá y que cuando ven que hay negocio y su pyme produce, no la cierra. Si no la tiene, porque tiene un canutito, se lo va a pedir al hermano, al primo. Pero esos 15.000 millones de dólares, ¿de dónde salieron? ¿Entraron a la Argentina de vuelta? Sí, señor. Bueno, fue el ciclo productivo. Se incorporó desde el blanco, desde el negro, del gris. Mira, yo tuve un ejemplo claro. Yo era ministro
y agricultura dependía de mí. Me viene Bernardo Cané y me dice, Vasco, nos levantaron la restricción de la aftosa. Teníamos la aftosa, era así. Sí. Quiere decir que nos quedó la cuota Hilton toda para distribuir, porque no se había usado. Viste, la cuota Hilton se matan por tenerla. Nos juntamos con Dualde. Vasco, la cuota Hilton es la exportación de carne a Europa. Claro, la más cara. más cara. Vos exportás a 20.000 dólares la tonelada. Top. Y hay 30.000 toneladas. Nunca alcanza para lo que quieren. Teníamos los frigoríficos cerrados. Estaba y dije, ¿cómo vamos a hacer con esto? Yo tenía una tela enorme, pasé un pañuelo. Sobraba cuota. ¿Qué dijimos? Vamos a distribuir la cuota. En 60 días, el sector tomó 2.000 personas. Los frigoríficos arrancaron de nuevo y se cumplió la cuota. Entonces yo le pregunté a Reme, que era ministro de Economía, decime, fíjate si alguno de estos pidió un crédito. Ni uno. Hubo negocio y en la Argentina la plata salió de abajo de las baldosas. Esto puede sonar antipático, pero es una realidad que no la tienen otros países. Entonces, si nosotros, por eso yo creo que podemos dar un salto importante, si ahora dejamos nosotros, por ejemplo, yo hablo del frente nuestro, de pelearnos y apostamos con debates, porque hace falta el debate, porque el que la pone también quiere saber que hay una mayoría atrás de eso. Es verdad que en el 2002 el radicalismo y el peronismo habían decidido salir juntos de la crisis, no era un tema menor. Pero eso es un dato de la Argentina. Primero, el emprendedor argentino la pone, el europeo no. Es más concentrado, si él tiene una farmacia... Yo tengo mi duda de eso. Yo te digo, mira, yo sé dónde lo veo. El tipo Ojalá empieza a ganar sea unos así. mangos, ponen parripollo, cancha de pádel, ¿viste? En 2 minutos, vos tenés un amigo tuyo, que es escribano, yo te lo garantizo, los conozco, son todos colegas míos. Y ven que el hermano está ganando plata con los chanchos, que está... ¡Ay! Enseguida empieza, no puedo poner unos mangos, no puedo... El argentino no se queda quieto. Y ese es un activo de los argentinos, las ganas de meterse, el capital que existe. Y además la Argentina genera plata, si no, ¿cómo se generó ese PBI? Después se nos fugó, tenemos que ver Las empresas por qué se nos recuperadas fuga, son un icono de la Argentina también. Totalmente. Las empresas recuperadas de esa misma época, que hubo muchísimas y que hicieron un trabajo extraordinario. Ahora, a mí me parece que hay dos cuestiones. Una, lo que ustedes están planteando hacia afuera, y otra que es cómo le explicamos a la ciudadanía que lo que se hace por esto. Porque si no, me parece que todo el tiempo estamos hablando en abstracto. Cuando vos explicás todo esto, yo te entiendo, eran cosas que no sabía, pero en general la ciudadanía desconoce por qué se toman las decisiones, pero se les pide que banquen, que se ajusten, que banquen un poco más, y nunca se termina de entender muy bien por qué. Hay algo de la comunicación con la gente, con la ciudadanía, con el pueblo, llamémoslo como más les guste, pero que es importante que nuestros representantes empiecen a tomar conciencia que nos están representando y que entonces nos tienen que explicar lo que están haciendo. Si no es hubiéramos absurdo. hecho bien, no hubieran salido todos estos que han salido ahora a decir los disparates que dicen. Carlos. La culpa es nuestra. Claro. Yo entiendo lo que dice el Vasco y me parece interesante, pero la pregunta que se impone es, si se fueron 50.000 millones de dólares del país, a pedido de quien los iba a fugar junto con todos sus cómplices, nosotros no lo vimos ni de reojo, pero ahora vamos a hacer todos los esfuerzos que dice el Vasco para mantener el ovillo a Macri. No sé si se entiende. Vos cuando empezó el programa dijiste que con este acuerdo se logró zafar por el momento, dijiste. Se ganó tiempo en el corto plazo hasta que el fondo... Para zafar de la trampa, dijiste. Claro, zafar de la trampa, de ir al ajuste para que el ajuste se caiga el nivel de actividad. Acá ese nivel de actividad nunca recuperás el equilibrio fiscal, seguís expulsando. Esa es la trampa. Acordate que cuando nosotros negociaron déficit cero, era déficit cero ya, ¿te acordás? Y entonces ahí le sacaron el 13, fue a sangre o fuego. Y bueno, fue sangre. Pero Vasco, la trampa es la deuda. Si nosotros con este acuerdo lo que hacemos es postergar la trampa, no zafarla, porque hay que pagarlo igual. Eso es lo que decía Entonces las ahí. trampas lo que se hace es desarmarlas, es desactivarlas, no postergarlas, porque esto lo vamos a tener dentro de 2 años. Ahí hay la necesidad, y ahora sumo lo que decía Edgardo, lo que decía Pedro y el Vasco, hay una necesidad de discusión.
pero discutámoslo en el contexto donde todos podamos opinar y donde haya un escenario adecuado para esa discusión. Y yo antes, cuando hablaba de Maíquez o de Contegrán y de Casal, estaba diciendo que no, esas no son las condiciones, porque ellos garantizan la impunidad a esta banda. Hay una relación, porque ahora me interesa meterme en este tema, ¿no? Porque hablamos de la cuestión económica, de la negociación de la deuda, pero digo, ¿qué pasa con la justicia, ¿no? En muchos aspectos. Digo, hay una relación, uno puede establecer, no sé, estoy pensando en la Gestapo antisindical como un emergente, como algo que todo el mundo vio, porque viste el video, donde, por ejemplo, esta semana va a tener que comparecer ante la comisión bicameral el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Villegas. Digo, uno puede establecer conexiones con eso. ¿La justicia es garante, o una parte de la justicia fue garante de que eso pudiese pasar en la Argentina? Fue imprescindible, no solo garante, fue cómplice. Ese sector de corrupto del Poder Judicial fue cómplice de toda este vandalismo. Ahora, yo creo que tenemos que empezar a pensar también, y el martes va a ser un buen día para comenzar a eso, empezar a pensar que el problema por lejos no es Stornelli en su sillón, aunque es gravísimo y nos duele a todos. El problema es estructural de una institución. Y que la mayoría de esa gente sea decente, buena, etcétera, me alegra muchísimo, porque si no, no tendríamos país. O sea, si la mayoría no fuera decente, ¿qué país? Se estalla en 5 minutos, ¿correcto? Entonces, el otro sector, que sí es el que preocupa, pues es el que tiene poder, son los Casal, los Contegrán, que se sientan a provocar comiendo con Macri. Este es el problema central. Y acá yo digo, a partir del martes, empecemos a pensar en lo institucional del Poder Judicial, no en los nombres. A los nombres hay que sancionarlos, no pueden estar libres, esa gente ha cometido muchos delitos. Pero empecemos a pensar en la institución, y te termino el concepto, Julián, con lo que vos preguntabas. El problema del Poder Judicial es que es una institución conservadora, vertical, históricamente intocable, y los estrados siguen estando. Me refiero a los estrados simbólicamente. Están separando a los jueces de la gente. Pasó con la reforma que propuso y se sancionó de Cristina de democratización de la justicia, duró 5 minutos. En 15 días la Corte la declaró inconstitucional, lo hemos hablado acá. Y ahora tardó 15 años en decretar la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura. No solo eso, lo que preguntaba el otro día Edgardo, ese fallo era para echarlos a los jueces al día siguiente, porque estaban legislando, pero exhumaron una ley que estaban legislando, pues trajeron una ley que era legalmente imposible en la Argentina convalidar una ley derogada. No hay posibilidad en nuestro país. Yo creo que para agregar lo que dice Carlos, y con respecto a procurar impunidad, es uno de los fines del lawfare. Pero además volvemos a lo mismo, a no fragmentar. ¿Por qué persiguieron a los sindicatos? ¿Por qué intervinieron más de 23 sindicatos? ¿Por qué las intervenciones sindicales incluso las pasaron del fuero laboral, donde hay una ley estrictamente que dice que tiene que atender la justicia laboral, a la justicia penal? También salió una nota en el Cohete de la Luna donde hablaban de los convenios colectivos de trabajo, un logro de nuestro país, incluso establecido previo a la legalización, también con la 14250, que van a decir, no sé ahora, que es de 1898, desconozco, pero es de 1953. Entonces, ¿por qué la justicia laboral de vuelta? ¿Por qué los sindicatos, los dirigentes gremiales? Eso para la parte económica, para demonizar y estigmatizar un determinado sector. Y para eso la justicia, tanto en sus personalismos como en su estructura, era el poder más fácil para cooptar. Por eso el Plan Continental fue con los poderes judiciales, formados en el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la pantalla del narcotráfico y la corrupción. Pero lo que hacían era perseguir a las disidencias, a los sectores de las mayorías. Entonces, un poder judicial que es vitalicio, que estaba pensado para un Estado hace 300 años atrás, que tiene jueces y juezas absolutamente corporativos, que responden a una lógica casi sacralizada, digo, porque ¿a dónde está la fuente de legitimación del Poder Judicial? Para que se entienda, ¿quién los banca? ¿No? En términos sociales. En el mismo lugar está el del Ejecutivo y del Legislativo, que es en el pueblo. El tema es que no responden al pueblo y además no tienen escrutinio popular, ni tampoco auditoría y fiscalización. Usando una categoría marxista, ya que no está el doctor Ubeira, pero debieran legitimarse esencialmente los jueces. No, debieran legitimarse en el mismo ejercicio de impartir justicia. A eso voy. Eso se sería... legitiman ante el poder.
No, bueno, claro, eso pero es lo que yo lo que puede digo, pasar, Pedro, es que no voy contra la estructura del Estado del Poder Judicial. Justamente a eso le temen más que al discurso antiestado o al discurso anti-Poder Judicial, que es al pueblo movilizado pidiendo, eso está claro, pidiendo una justicia, acercar a la gente que se devuelva. ¿Alguna vez vieron a un cortesano recibir un dirigente sindical o a un gremio o a una asociación feminista? Sí. Jamás. Ahora, sí hacían almuerzos en el Jockey Club, como lo hizo el Ordensetti en el año 2018, asegurándoles con el mote de seguridad jurídica que iban a tener fallos acordes a sus intereses económicos. ¿Edgardo? Sí, no, el Poder Judicial es un poder que se ha escapado, se ha apartado de la República. Hay que decir que el Poder Judicial fue siempre, en la tradición de los países constitucionalmente organizados a la manera de Estados Unidos, una reserva de las clases dominantes. Porque si al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo y al Poder Legislativo lo elige el pueblo, sí, tiene que haber un reducto donde el número no pese sobre la calidad. La calidad, por supuesto, es el poder económico. Cuando se hablaba ese lenguaje, todavía eso estaba en germen. Pero eso el Poder Judicial es contramayoritario por origen. Ahora, lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina no es un poder contramayoritario, es un poder corrupto, claro, con sus eslabones principales. El más alto eslabón, sí, corrupto a la vista de todos. El fallo del Consejo de la Magistratura es un fallo... con eso solo alcanza para hacer un juicio político, sí, a toda la Corte Suprema. A ver, señor director, si podemos repasar un editorial, si no me equivoco, que salió publicado en el diario La Nación el último día viernes. A ver si lo podemos ver en pantalla, no sé si está. Bueno, ahí está, Dice, los 40 inocentes de AFIP, la justicia desarmó la siniestra trama de falsas imputaciones contra los probos funcionarios que remontaron la degradación institucional de la gestión Echegaray. Bueno, no sé si hay más, no, creo que no hay más, pero bueno, ustedes saben lo que viene porque claramente ya se deja desde el título y la bajada la línea que de alguna manera se pretendía llevar adelante. Esto es una defensa acérrima de lo que fue la gestión de Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente de la AFIP, con el asesoramiento de Gil Lavedra, el doctor Gil Lavedra. Sí. Bueno, claramente digo, no hay más que atenerse a lo que fue el proceso judicial, lo que fueron los testimonios. Digo, la pregunta es, bueno, si desde el diario La Nación lo que no se pretende, y yo creo que lo que se pretende es justamente no solo tergiversar, sino además salir en defensa de algo que en términos del proceso judicial, bueno, está clarísimo que fue totalmente contrario a lo que se está estableciendo en La Nación. Esta es una editorial que va a salir publicada en el día de mañana en el diario Ámbito Financiero, ya está publicada en este mismo momento en ámbito.com, un sistema mafioso con 40 no inocentes, la gestión de Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Ricardo Gil Lavedra y otros, quedará en la historia como uno de los procesos de persecución y hostigamiento en democracia más, creo yo, más evidentes de la historia, más perversos y cínicos, dirigidos desde la AFIP y parte de una organización mafiosa que es superior y que tiene condición de superior. Y a partir de allí, entonces, todo un detalle exactamente apegado a lo que se dijo en el juicio por parte de esos señores que, por supuesto, en lo que es la defensa del diario La Nación, tergiversan todo y omiten, sobre todo, muchísimo. Y hay que recordar que desde la AFIP se formó un grupo de tareas para perseguir y asfixiar financieramente, entre otros, a este grupo empresario, sencillamente porque no abonaba la línea ideológica, la línea política, porque no había puesto, los accionistas de este grupo no habían puesto al servicio del señor expresidente Mauricio Macri los medios para perseguir y para castigar y para condenar públicamente a la actual vicepresidenta. Y además recordar que en ese mismo organismo se contrató a 2 abogados, uno era Farini Dugan, no recuerdo el otro el nombre que era, justamente para armar la persecución también fiscal, sí, de Cristina Fernández, para trabajar la reapertura de la causa memorándum, es decir, volvemos al mismo concepto, utilizar las reparticiones estatales para la persecución, para la extorsión, el ahogo financiero, volver a recordar que los medios fueron también protagonistas, como fuera justicia, de la persecución, porque sin esta conformación, esta construcción de sentido común o previa estigmatización de un grupo económico, de una persona o de lo que sea, era imposible llegar a esos resultados.
Bueno, la verdad es que vamos a seguir metiéndonos en este tema. Hay mucha información, cada uno de las y los caníbales han traído para exponer algunas otras cuestiones que son importantes, que atañen también al mundo de la justicia. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa? Nos movemos. Sí. Me dicen que es mini, pero nos da tiempo para levantarnos y precalentar un poco, estamos muertos de frío, realmente. Una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos en Caníbales. Ponemos la canción esta para que te relajes, Pedro, porque en el corte, Pedro barrió con todo. Sí. Estábamos hablando de lo que venías comentando desde el comienzo del programa, ¿no? De los números del INDEC argentino y del INDEC chino. Bueno, yo estaba contando el viaje de Macri en el 2017, que fue a tratar de reducir el déficit fiscal comercial que teníamos con los chinos. Con China. ¿Y qué se encontraron? Que había una diferencia de 4.160 millones de dólares, que no era tal diferencia. Los chinos tenían que el déficit comercial era 2.600 y nosotros teníamos 5.900 millones de dólares. Claro, esto es una investigación del diario Clarín, ojo, que la publicó la periodista Marcela Pagano y que después levantaron varios medios. Y que además no era con el único país que teníamos diferencias en la registración de nuestro comercio exterior. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la necesidad de controlar, de pesar y medir. Pero a ver, Pedro, explica bien qué significa tener esa diferencia. Y significa que nos están cantando mal los números. Significa que venden más de lo que nos cantan a nosotros. Y eso significa que pagan menos impuestos. Eso significa que pagan menos todo. Entra menos dinero al país. Hay un sistema de pesaje en la Argentina. Macri cambió el sistema de pesaje y les dio la opción: pesar por balanza o pesar por draft service, que es cómo se hunde el barco. Y al pesar con el draft service, históricamente la diferencia del pesaje era entre 1 y 1,5 puntos. ¿Pero cómo se mide eso? Entra el buque al puerto. ¿Qué miden? Como se hunde, después que tira el lastre, tenemos una serie de cuestiones. Pero primero es el tema, fíjate lo que cambia. Con nosotros, un país poniendo satélites en órbita, hace 100 años te daban esa medición, te daban como margen de error de entre 1 y el 1,5. Macri la llevó al 4. Más lo que te comen con el lastre, que puede ser otro, algunos dicen el 8, otros dicen el 10, bueno, ponele que sea en global, sea un 10%. El año pasado entraron en el puerto de Rosario 4.000 buques. Que sea el 10, son 400 barcos, que como decía el Vasco, no es que no pagan IVA, que no pagan impuestos, no, nada, que desaparecen. Y por eso están las diferencias que están. Y por eso es tan importante lo que nosotros venimos planteando, de que 50 metros antes pongamos una balanza, y que controlar el comercio exterior no significa solamente lo que sale, sino lo que entra. Porque el comercio exterior de un país es todo lo que vendés y todo lo que comprás. Y hay joda con lo que vendés y hay joda con lo que comprás. Entonces, este es un elemento central. Yo creo que Guzmán, cuando dijo el otro día que había arreglado con el fondo el tema de controlar el lavado y la evasión, yo creo que está mirando estas cuestiones, porque son demasiado obvias, demasiado groseras, y son los mismos tipos que después se sientan con el gobierno en la cadena agroindustrial y le dicen que le van a generar 100.000 puestos de trabajo, que le van a devolver tantas cosas. Digo, mirá, no prometá tanto. Pesá como corresponde, que va a ser un gran avance en el país. Una pregunta, ¿qué peso tiene esto en la balanza comercial? Así a grosso modo. Mira, no quiero tirar una cifra porque después te califican, porque hay cifras de la más diversas. Claro. En los organismos, el WI del Instituto WIDE, que depende de la Nación Unida, estimó que la evasión en el comercio exterior, el comercio, lo que entra y lo que sale, alrededor de 30.000 millones de dólares. Otros lo estiman en 2.000, otros en 5.000. Yo no quiero arriesgar un número. Lo que te digo es que esto es imprescindible que lo controlemos, que no es intervención del Estado, pesar. Esto es ideológico. Desde que se inventó la balanza no es. Además, desde la Revolución Francesa, que inventó el sistema pesos y medidas. De pesos y medidas, que también había un descargo. A partir de ahora, o sea, todos los gobiernos, derecha, centro, bolchevique, ultra usan la balanza y tiene 1.000 gramos y hay que pesar como corresponde, ¿no es cierto? Bueno, esta es una política pública, Dejarle hacer lo que quieren las grandes empresas exportadoras de la Argentina es una política pública. Es una política pública que hay que terminar. Bueno, yo creo que eso es lo que dijo, yo lo leí claramente lo que dijo el ministro, no dijo que iba a subir impuestos, no lo dijo,
lo que dijo que íbamos a combatir la evasión y esto. Un sistema parecido no lo puedo informar con claridad, pero tengo sospecha que también existe en la exportación de hidrocarburos. Cuando exportas es lo mismo, siempre hay que ver el control. Si no, hay declaraciones de lo que se exporta. Bueno, yo creo que es muy importante controlar esto. Pero yo miro de la parte que a mí me toca después de este acuerdo, que es poner en marcha rápido esta Argentina, llegar rápido a la gente, porque este crecimiento que tuvimos muy importante, del 10%, sabemos que cuesta llegar, porque todavía, así como el turismo va a repercutir mucho más ahora, porque llegó a todos los pueblos, esto llega desde que vende torta frita en la ruta, al remis, al hotel, al restaurante. Esto va a ser importante para calmar, pero creo que este marco que nos acaba de dar, lo que va a terminar este acuerdo, nos tiene que poner a todos, y la unidad del campo nacional, a ser obsesivos del crecimiento y del cambio de la matriz. Esto es parte de lo que yo digo, cambio de la matriz, porque encima del trigo que exportás a granel me robás el 10%, bueno, ya es una catástrofe lo que estamos pasando. Así que yo tengo mucha confianza, me voy a poner ya estamos trabajando de hace un año en esto. Mi visita con el presidente de la Unión Europea, de ver esa reacción nuestra, de ver cómo desde el interior hacia Buenos Aires se está produciendo de a poco desde Armstrong con la maquinaria agrícola, desde el Valle de Río Negro con la fruta. Hoy tenemos que concentrarnos, que otros también trabajen sobre esto, que nosotros, los que estamos en el tema, en mi caso que es el financiar la producción, el Ministerio de la Producción, que yo creo que esto lo tiene claro, la industria automotriz, que sabemos que siempre fue terriblemente deficitaria en materia de comercio exterior, del balance de los dos. Bueno, antes lo que era un saldo negativo de 8.000, está en 2.000. ¿Por qué? Porque estamos incorporando mucho mayor porcentaje local de producción. Este es el camino que nos tiene que desvelar para que estos años que ganamos no nos encuentre al final con la misma matriz que ahora. Me acuerdo el debate del programa pasado donde se relacionaba, digo, para introducir el elemento de lo político y la política que nos gusta siempre discutir, que Pedro decía, bueno, hay que mejorarle la calidad de vida a millones de argentinos porque eso indefectiblemente va a significar un respaldo a este gobierno y políticamente le va a dar chances. Con el Fondo Monetario y con este acuerdo ahora, ¿es más fácil o es más difícil llevar adelante eso? Yo creo que es mucho más difícil. Yo creo que acá hay una cuestión que a mí un interrogante que me queda. Este año tenemos... Ayer todo el mundo decía un punto. Llamé a mi amiga y ex vecina Julia Estrada y le pregunté, ¿cuánto es un punto en el PBI? ¿Cuánto es un punto en plata? El PBI argentino son 450.000 millones de dólares, un punto son 4.500 millones de dólares. Nosotros para el 2023, que yo soy un obsesivo del tema electoral, creo que es clave para los movimientos nacionales y populares. 2023, tenemos que achicar 10.000 palos verdes. Y además vamos a dejar de emitir, tenemos que dejar de emitir porque solamente nos comprometemos a emitir el 1.9 en el 2023. O sea, vamos a dejar de emitir para financiar y vamos a bajar 10.000 palos verdes. Ese crecimiento que plantea el Vasco tiene que ser muy fuerte. Bueno, para... eso te hablo. Ojo que esta medida de ir achicando el déficit que viene haciendo Guzmán ya nos hizo perder 4 millones de votos. Guzmán lleva 4 millones de votos para atrás. Digo, no es Guzmán. Bueno, digo, es una metáfora. Pero a ver, ponele. Pero eso, tenemos esa que política, el gobierno si no dice que no hay ajuste. A ver, si vos sacás la foto de hoy, que es lo que siempre hace la ortodoxia, bueno, la proyectás, no hay número que te cierre. Acá lo tenemos que poner, por eso ya desde mañana, a proyectar el crecimiento y sobre qué sectores. Está todo mal hecho. Yo te digo, la minería, exportamos el 10% de Chile. La pesca, te están robando un caladero entero. Estamos exportando por 2.000 millones cuando tenía que estar en 8. Hoy la industria del conocimiento, yo creo que una ley que ya tiene que volver un 20% arriba. La cadena agroindustrial. Pero Vasco tiene que, a ver, pero eso también tiene que permear en que la gente viva mejor. Y que va a seguir creciendo. Pero venís del año pasado y crecimos un día, Vasco, y no vive mejor la gente. Crecimos un día y las jubilaciones son 29 lucas. Pero seguís exportando el 85% del trigo a granel. Yo quiero que le hagamos empate y galletita. Ahí vamos a meter la gente. No, estamos de acuerdo con eso, pero yo te digo una cosa. Este año batimos el récord de exportación histórico de la República Argentina y las jubilaciones son de 29.000 palos, de 29.000 pesos. Muy bien.
¿qué hacemos entonces? ¿Crecemos menos? Yo creo que hay que seguir profundizando ese camino, pero con el agregado de valor. Yo cuando hablo no digo crecer, cambiar la matriz productiva. Sí, eso vos es muy podés importante. crecer expulsando empleo. Vos podés crecer aumentando la pobreza. Sí, eso es muy importante. Cambiar la matriz productiva, Carlos, yo creo que es clave. El problema es con quién lo haces. Y ahí nos tiene que encontrar unidos. Ese es el campo. Ahí tenemos que estar Pero, unidos. Vasco, el problema es con quién lo haces. Si lo haces con Cargill, tiene un resultado. Si lo haces con las pymes esas que llevaste vos, tiene otro. ¿Está claro? Yo creo que el gobierno eso no lo ha entendido. Porque cuando manda esa ley que manda de la cadena agroindustrial es porque no entendió este problema. Mirá, está leyendo mal. Mirá, está leyendo mal algunas cuestiones y me parece que hay que marcársela. nosotros pensamos, un Cargill no puede ser nuestro amigo, porque su negocio, ¿cuál es? Y lo felicito, cargar los cereales en el puerto, tradearlo en el mundo. Cada loco como nosotros que le quiere bajar el grano de maíz para producir leche, para producir carne, y no te va a aplaudir. Entonces va a hacer todo lo que pueda para decir que somos... buscar una alianza con las pymes esas que trabajás vos, ahí está, no con la cadena agroindustrial. Quiero escucharlo a Carlos Rosanqui. A ver, Carlos. Me produce sentimientos encontrados. Por un lado, me alegra y me da mucha sensación de bienestar el optimismo de Mendiguren, que comparto, y es buenísimo ese crecimiento, y paralelamente una tristeza muy grande, porque una parte de ese crecimiento vaya a la mano del fondo que prestó un dinero de manera irregular. Entonces, eso es lo que tenemos que ir discutiendo, poniendo sobre la mesa las dos cosas. Creo que tiene razón en el crecimiento, pero tenemos que ver qué hacemos con el crecimiento. Edgardo. Sí, el planteo de Carlos creo que lo sentimos y lo vivimos todos. Ahora, esto es un choque político y lo que está ocurriendo es el resultado de un choque político. La fuerza política nos da para hacer esto. Yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo acá. Es decir, no estoy contento por pagarle al fondo. No estoy contento. Pero lo reconozco como un resultado de la política, porque esto fue un hecho consumado y además, si alguna vez no logramos sancionar, si alguna vez no logramos poner presos a los responsables en este tipo de desfalcos contra el país, eso va a seguir ocurriendo siempre. Eso yo creo que es un tema para Sí, pero Edgardo, pensar. acá el problema es que tendríamos que haber investigado esa deuda. Tuvimos 2 años... No, sí, yo estoy de acuerdo. Pero si se investigó, Pedro, si hay un informe del Banco Central y hay listados... Juli, una cosa es hacer como que investigo y saco los numeritos. Pero y otra cosa es milito la investigación. Una cosa es que pegue todo Buenos Aires con la cara de los tipos que fugaron la plata, y esté el presidente y convoque a la gente y haga una movilización social en torno al tema de la deuda. No, pero lo que vos estás planteando lo tiene que hacer la justicia, no tengo que salir yo a pegar un cartel. Yo creo que es un problema de la política. Es un problema. Bueno, pero eso es lo que estamos diciendo, la relación de fuerzas políticas no te alcanzó. Y eso hay que tomarlo. Cuando asumimos nos alcanzaba y nos sobraba. No, porque la relación de fuerzas políticas no alcanza en abstracto. Me parece que hay que recordar que hubo una pandemia. Hubo una pandemia. Además eso, sí, por supuesto. No hagamos lo que hace Nación y Clarín, que hace toda la investigación económica y olvida el pequeño detalle de la pandemia y de lo que fue conseguir vacunas al principio, salir al mundo. Una oposición que decía Pfizer, ¿se acuerdan? De que si no era Pfizer, entonces nos íbamos a morir con la Sputnik. Y a Lilita Carrió diciendo, yo esa no la quiero porque te van a poner un switch y voy a ser comunista. Bueno, me parece que más allá de esta discusión, y yo acuerdo con vos, Pedro, sí creo que es una cuestión política, cómo te parás frente a una deuda. No creo que hicimos la plancha 2 años. Y en esto la verdad que reivindico la enorme tarea que ha hecho el gobierno, que logró que no hubiera situaciones gravísimas, que no hubiera saqueos, que la gente con toda la dificultad de alguna manera pudiera seguir adelante y que hoy tengamos un país con un altísimo nivel de vacunación, que no es joda, esto fue laburo, no fue magia, muchachos, la verdad es que fue un enorme laburo de la deuda, no de la política sanitaria. Pero no repartamos las esquirlas, quiero tomar lo que dijo Natalia, no son esquirlas, Pedro, es una unidad y un gobierno que tuvo que atender a esta cuestión, la deuda, la vacunación, una oposición venenosa, sangrienta desde el primer momento, una ley de medios inexistente con medios que construyeron sentidos realmente muy terribles, muy terribles. Entonces, en ese contexto, la decisión de Alberto, no lo conozco a Alberto, no sé qué es lo que piensa, pero supongo que siempre su decisión fue pagar.
nunca debe haber estado en su cabeza. Probable, ¿no? Y además Guzmán todo el tiempo habló de Guzmán pagar. hizo una reestructuración de deuda con fondos de inversión, ¿no? Primero, y después esta del Fondo Monetario, claro. ¿Dónde estaban los partidos políticos exigiendo que se investigue? Lo que vos decís lo tendría que haber hecho la ciudadanía, porque el gobierno, el presidente y su ministro de entrada dijeron que su intencionalidad era pagar. Había un contrato electoral de investigar la deuda. Lo dijo en el debate presidencial adelante de todos, que se iba a investigar la deuda. Se iba a investigar la deuda. Y ese contrato hay que cumplirlo. Hay que investigar la deuda y hay que castigar a los responsables. Pandemia, por supuesto, se podrían haber hecho otra cosa. Digo, hay un montón de cosas que se podrían haber hecho y uno la toma en cuenta la pandemia y valora que ha tenido una política sanitaria muy buena. En el tema de la deuda y en el tema de la justicia... Bueno, entonces, digo, si porque vacunamos, no reformamos el Poder Judicial y no investigamos la deuda, estamos en el problemas. Poder Judicial no lo reformás porque no tenés número en el Congreso. Cuando hablamos de relaciones de fuerza política, hay toda una corriente que dice que las relaciones de fuerza política se resuelven con voluntad. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que la dijo Natalia. La gente en la calle hubiera resuelto muchas cosas. Bueno, pero para eso tenés que tener una potencia de convocatoria que no tenemos. Este gobierno no tiene. Si esperamos el número, sonamos. No hay reforma posible. No, está bien. Nos quedan 2 minutos. Vamos a tratar de hacer un pequeño cierre. Carlos, vos. José San Martín, año 1821, referido al Perú, esto lo trae Eduardo Barcesat, dijo en síntesis que las deudas odiosas no se tienen que pagar. Hay una parte legal y otra que no. La que no se paga. Enmienda 14 de la Constitución norteamericana, madre de la nuestra, un modelo de la nuestra. Enmienda 14 sobre la guerra de secesión, la misma historia. Se refería a la esclavitud y al financiamiento de las rebeliones, etcétera, donde en esa enmienda se dijo no paguen la parte odiosa de la deuda. Y para terminar, Eduardo Barcesat habló de una cuestión jurídica, cuando dijo el acuerdo es nulo, etcétera. Alberto Fernández tomó una decisión política, con efecto jurídico, y yo creo que vamos a estar mucho mejor el día que las decisiones políticas tengan además una esencia jurídica que se pueda defender. ¿Vos, Pedro, querías decir algo más? No, quería reivindicar a los compañeros militantes de base que fueron espiados y perseguidos, sean del movimiento que sea, de la Cámpora, de Levita, del que sea. Hay un montón de gente como estos compañeros viendo el nivel de fascismo que se ha instalado en la provincia de Buenos Aires con el gobierno de María Eugenia Vidal. Y vamos a estar dando información de eso a lo largo de toda la semana. Lili. No, estaba pensando en que con Carlos estuvimos viendo una situación que a mí me parece muy interesante porque mi tema es justamente el 1F, es la justicia, es la cantidad de mujeres víctimas de violencia, sobre todo cuando se trata de poderosos. Esta semana hablamos de Mera Alba, ¿no? Un ligado a Mera Figueroa y la situación terrible por la que tuvo que pasar su exmujer. Hablamos permanentemente del doctor Pablo Guisoni, de Andrea Vázquez, del doctor Damián Lulio, de Caram, de Altieri, bueno, de todos esos jueces que tienen nombre y apellido y gozan de la más absoluta impunidad. Voy a estar el 1F en la marcha para terminar con esta impunidad definitivamente. Carlos. Sí, yo quería agregar nada más que ayer hemos pedido a la Cámara de Diputados el juicio político de 3 miembros de la Corte Suprema. Esto se hizo con Estela de Carlotto, con Dora Barrancos, con Liliana Gendel, Natalia Salvo. Al momento hay miles de adhesiones con todos los datos ciudadanos. Es decir, es un caso de abandono de una niña de 3 años, de desamparo que ha hecho la Corte Suprema, 3 miembros de la Corte Suprema actuales, sin antecedente alguno de abandono semejante de una niña discapacitada. Desconozco las razones, la historia las dará, pero tengan en cuenta que la Corte por primera vez ha dejado desamparada y en serio riesgo a una niñita de 3 años. Bueno, para reflexionar, nos quedamos sin tiempo. Les pido disculpas porque obviamente este tema daba para mucho más. Volveremos a tratarlo, por supuesto, como nuestra costumbre, cada uno de los domingos que nos toque. Y la movilización... Eso, Julián. El 1F. Medio segundo, que los esperamos a todos y a todas, no para partidizar absolutamente nada, sino para pedir un poder judicial que falle conforme a la Constitución y no según y alineados
a los designios del poder real. Bueno, muy bien. Les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, que el programa ha sido muy, muy visto esta noche, así que les agradecemos especialmente. Y bueno, por supuesto, Carlos Rosansky, Vasco de Mendiguren. Seamos optimistas. Ahora tenemos claridad de qué está sobre la mesa. Y la posibilidad de crecimiento argentino es muy grande. Natalia Salvo, Edgardo Moca. No, es subrayar, porque yo creo que el acto del 1 de febrero, la marcha del 1 de febrero, ocupa un lugar estratégico para el futuro. Yo creo que eso tiene que salir bien y tiene que estar claro entre los organizadores y los participantes que es el primer acto de una cosa que tiene que seguir evolucionando. Así es una movilización ciudadana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pedro, muchas gracias. A usted, señor conductor. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense. Chao.